La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. Desconocido. Y primeramente, como siempre en este caso, cuando estamos en la sección de Eva Carrasco, la saludamos. Buenas, Eva, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, bien, como siempre digo, bien. Dentro de todo este mundillo que se presenta, de esos conflictos que están ocurriendo, de esos casos que te llegan, pues los conflictos y este estado que hay ahora, un poco alterado de conciencia, ¿no? Sí, bueno, y de mucho miedo, esto pasará. Hay que estar muy atento y confiar mucho en uno mismo. Es un mensaje, para empezar así, positivo, ¿no? De que claro, todo lo que está ocurriendo ahora va a pasar. Digamos que no puede durar eternamente, ¿no? Pero hay que estar muy ahí. Esa baja vibración. No, hay que subir la vibración. Ya sé que cuesta, nos cuesta, pero hay que estar ahí, hay que subirla y hay que ver la luz, porque hay luz al final del camino, porque la luz se comerá la oscuridad, como siempre. Está ganando la luz, aunque no lo parezca, ¿eh? Bueno, pues un mensaje positivo para empezar la sección de Eva Carrasco, que habitualmente intentamos casi siempre, y hemos tenido suerte porque ya tenemos una larga trayectoria, Eva, en cuanto a casos, en cuanto a testimonios, en cuanto a invitados, en cuanto a invitadas, que hay que decir que casi siempre son mujeres, algún caso de algún chico sí, que hemos tenido, pero realmente solo hay un 95% son mujeres. Sí, hoy es una persona muy especial, muy especial. Pues preséntala tú. No, preséntala tú. La presento yo, si quieres, entonces. Sí. Saludamos, ella está conectada, es Noli Encinas, nuestra compañera, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantada de estar con vosotros, que sabéis que os quiero un montón. Nosotros encantadísimos de que estés en Tertulia de lo Desconocido, que si has participado. Qué recíproco, ¿eh? Has estado con nosotros en algún mensaje, alguna cosita para apoyar algún programa. Ha hecho una cosa una pincelada muy pequeñita, pero hoy ya sí, con un caso, con un testimonio. Hay que decir que Noli Encinas pues es compañera de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio, pertenece al grupo ELA y también participa en el programa de nuestro amigo y compañero que también participa con nosotros en tertulias, sí. Tondi, todo nos da igual, ¿no? Sí, pues va a hacer 3 años, a punto estaremos ya de 3 años y encantada, claro, muy encantada de estar, participar en ese programa, en el que también, como me gustáis mucho, os recomiendo, por supuesto, en los podcasts. Muchísimas gracias. Pues yo sé que tu labor en este programa de Carlos estás, digamos, un poco ojo avizor, mejor dicho, oído avizor, escuchando programas para luego recomendarlos y ¿no? Es lo que estás haciendo en Tondi, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Bien, pues hoy vamos a tener un caso, Eva, porque yo sé que Noli, una tarde, no hace mucho. Una noche, tarde-noche, contacta contigo y te empieza a relatar una cosa un problemilla, que este caso no era de ella, era de su hija, ¿no? Bueno, que lo cuente Noli mejor. Pero sí, era de su hija. Noli, ¿qué pasaba? Pues verás, mi hija es que trabaja en una inmobiliaria y vendiendo pisos y todo esto, ¿no? Y hay uno en particular que ya le ha pasado varias veces, cuando ha ido, pues eso, para enseñarlo, para venderlo o para prepararlo, para luego enseñarlo, pues hay allí una mala vibración que cuando sale de allí se encuentra muy mal, como muy cansada, bueno, hasta incluso vomita. Una de las veces, para que ya ver que no era algo de ella, resulta que tiene una amiga que
trabajaba también en una de las oficinas y que también es sensitiva. Y ella no le dijo nada de lo que pasaba allí. Simplemente le dijo que la acompañara, pues eso, para ver cómo está el piso, si había que limpiar algo o arreglar algo para cuando vinieran a verlo. Y entonces le dijo que a la compañera que pasara antes. La chica entró, no había entrado del todo, cuando salió para afuera corriendo y dijo, ¡guau! Aquí hay una energía malísima, yo no puedo, no sé cómo puedes estar. Total que dice, no entro. Y nada, mi hija entró, miró cómo estaba, pero también, claro, salió con muy malestar. Cuando llegaron a la oficina, estuvieron las dos vomitando. Cuando llegas allí, se ve que es tan mal la energía que te hace hasta vomitar, estar mal. Pero la semana pasada, claro, por su trabajo tuvo que volver a ir. Y nada, no consiguen ni alquilarlo, ni venderlo, ni nada, pero tienen que ir. Y estuvo allí y cuando salió pues eso, como siempre, se encontraba mal. Pero esta vez aún era más fuerte. Le persiguió hasta su casa. Cuando llega a su casa, ella estaba con una pesadez, como me explicaba, mira mamá, es como cuando alguien te agarra del cuello, que no te llega a apretar, pero te está ahí sujetando, que acaba molestándote. Dice, pero además me siento mal, con ganas de llorar, deprimida, un peso. Dice, pero es que estoy, por ejemplo, en la cocina y me giro porque tengo la sensación de que había entrado su marido o su hijo y no hay nadie. Si va a su habitación, igual. Y dice, me encuentro muy mal. Y yo, por supuesto, me acordé de Eva, porque como sé que ayuda a tanta gente, pues digo, no te preocupes, que luego te llamo. Y como era, digo, mañana, porque era muy tarde, y llamé a Eva. Mi pobrecita Eva estaba súper cansada, agotada, porque además ya era muy tarde. Pero, Eva, ¿quieres que cuente lo que pasó? ¿Me cuentas tú? No, cuéntalo tú, que lo cuento. Vamos, cómo Sí. se te nota que tienes tablitas, ¿eh? Sí, continúa, Noli. Muy bien, ¿eh? Pues nada, llamó a Eva, que por supuesto, por muy cansada que esté, siempre está para la gente. Tengo que decir que es un ángel de luz. Entonces le digo lo que pasa. Y no estoy terminando lo de contar y me dice, vamos a ver, tu hija lleva a alguien pegado. Dice, ¿me permites que pueda entrar y ver la casa de tu hija? Y yo, por supuesto. Empieza a explicarme, bueno, tengo que decir, ella en Barcelona y yo en Valencia. Y empieza a decirme, el pasillo es en forma de L, el suelo es marrón, y yo no me acordaba ni cómo era el suelo de mi hija. Pero estaba al lado de mi marido, le pregunto, me dice, sí, es marrón. Y le digo, Eva, sí, es marrón. Y me dice, veo que tienes un piso con mucha luz. Y yo, sí. Tiene muebles blancos y justamente le habían lacado la cocina de blanco, que era de madera. Y la habían lacado de blanco. Aparte, sí, tiene los muebles claritos todos. Y me comenta, el pasillo es en L, la primera habitación es de tu hija y luego tiene otra al lado y otra más al final. Y yo, sí, exactamente es así. Bueno, me estaba dejando alucinada. Y empieza a hacer, pues eso, las cosas que ella hace con sus guías, con sus ángeles, sus arcángeles, y me va diciendo lo que yo te voy diciendo que sientes. Y me dice, sientes frío porque tú, Eva, sentías muchísimo frío. Sí. De repente empecé a sentir un helor en la parte de la derecha, que es que me tocaba y estaba, pero congelado. Y te digo, sí. Y me dices, vale, eso es que lo estamos sacando. Y cuando tú decías, bueno, que es que no sé, me quedé como en trance, que se fuera, yo me sentía como muy liberada, como muy a gusto, como si me quitaran un peso de encima. Y bueno, lo hiciste varias veces y yo me sentí muy bien, me sentí como si aquí en mi casa de repente hubiera más luz. No sé, algo Ajá. muy raro, pero muy bien, muy a gusto, ¿no? Primero, quería hacer una pregunta, Noli, si me permites, primero a Eva y luego a ti, porque yo creo que es interesante. Primero, aclarar. Eva, tú no has estado nunca en la casa
de la hija de Noli. ¿Qué va? Vale, porque sabes tú que los oyentes escuchan el programa Sí. y evidentemente das datos ciertos de la estancia, describes, pues incluso el pasillo, la cocina, Sí, que se tienen días, que antes lo hemos comentado, pero es que es así. Pero bueno, estaba muy cansada ese día. Digo, para Bueno, aclarar conceptos, a tú última nunca hora has estado allí, estoy muy tú cansada. estás en Barcelona, Noli está en Valencia. Sí. Y evidentemente hay una distancia Sí. y tú la describes, que como tú dices, hay a veces que tienes esa posibilidad, no siempre es igual, no No, siempre de la misma manera, pero sí pero recibes es. esa información, ¿no? Y Sí. digamos que describes y ves esa estancia. Bueno, sobre todo lo importante es que lo que sea, se hable con ellos, porque creo que hablé con ellos, ¿no? Sí, Estuve hablando sí. con ellos. Y entonces, bueno, cuando hablas con ellos se llegan a acuerdos. Y otra cuestión, Noli, en este caso, ¿era la primera vez que le ocurría esto a tu hija en ese sitio, en este piso? ¿O digamos que las sensaciones ya habían ocurrido otras veces? Sí, le había pasado otras veces a ella y a la compañera que la acompañó, que es sensitiva. Ella no le dijo nada y sintió lo mismo que ella sentía. Ajá. Y digamos que eso, la sensación de pues encontrarse mal, incluso, fíjate, con ganas de vomitar, sensaciones muy desagradables y que incluso, según estamos contando en esta historia, parece que lo que ella lleva se lo lleva a su casa. Algo de lo que hay Que a allí. veces ocurre, no es la primera vez. Sí, 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 que es el chicle, que te llevas el Como dicen pegamento los para allá. Warren, ¿no? Que pisas un chicle y te Ah, lo sí, llevas, ¿no? pues eso, pues es lo que sea, es que te llevas, sí. exacto. Pero que allí ha sucedido algo, ¿eh? En Eh, ese... tenemos que averiguarlo, porque Sí. mira, te comento, tú me dijiste cuando hablé luego contigo, que ¿Mm? ya hablé con Mabel y tal, que ahora os lo explico, tú me dices, Mabel, es que yo ya he dicho que ya no voy a ir allí más porque aquello no se va a vender. Y me dices tú, sin haberte dicho eso, me dices, hay algo que me está diciendo que es que no quiere que allí viva nadie, que no Claro, quieren que lo alquilen ni lo vendan. claro, exacto. Entonces, pues Ujú, simplemente si se tranquiliza la cosa, ya lo haremos, ujú. o se puede hacer para que eso se venda, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. O que quizás sea más fácil o ya lo hablaremos para que eso se pueda vender, Porque una ¿vale? pregunta, tanto a Noli como a Eva. Digamos que esa negatividad continúa allí en ese sitio, en ese piso, Sí, 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 sí. a día de hoy. claro. Sí, Nosotros no tenemos el permiso para entrar en ese sitio. Ya. No se puede entrar sin permisos. Digo que Eso para no nos hacer una corresponde a limpieza, nosotros. digamos que es necesario siempre pedir el permiso De de las alguien, personas, alguien que tenga autoridad para dártelo, claro, claro, el no podemos permiso. entrar en los sitios porque es entrar. Claro. Y claro. también tenemos que hablar antes con ellos para decirles, mira, hay esto y lo que se Claro, es tenga que que yo le hablar con cuento a los ellos. oyentes, porque tú sabes que muchas personas que escuchan el programa, pues no todo el mundo está avezado en estas prácticas, en el tema de los sensitivos, de las limpiezas energéticas. Entonces sí intento aclarar un poco conceptos para que la gente lo entienda. Vale, es que eso de, por ejemplo, Noli, no podemos, no es solo en una casa. Nosotros no podemos actuar sin el permiso de otra persona. Si nosotros vamos a mirar a una persona, tenemos que tener el permiso de esa persona. O nos lo tienen que dar. No podemos actuar con nadie sin permiso. Exacto, sí. Claro, Pues ¿Sí? yo, o sea, cuando ocurre esto, que tú empiezas a hacer la limpieza y noto todo esto, a ti ya no te llamé porque, claro, ya se había hecho muy tarde, te vi tan cansada que digo, ya al día siguiente ya le cuento, pero llamo a mi hija y le digo, Mabel, ¿cómo te sientes? Y me dice, mira, ahora mismo acabo de vomitar y he vomitado negro. Y era cuando Eva había acabado que me dice, ya has salido hacia la luz, lo he enviado lo que tú tienes, bueno, que se lo había limpiado a Mabel. Y dice Mabel, he vomitado y me he quedado súper a gusto. Es como que ya no está aquí, ya no lo tenía encima. Una pregunta, Noli. ¿Mabel sabía que Eva estaba realizando esto? No, no, porque cuando me dijo lo que le había pasado, yo en un principio no sabía qué hacer, pero luego me acordé de Eva, como que te da un chip que dice, llama a Eva, que es la que te puede ayudar. Y como era tarde, que era por lo menos serían, por lo menos las 10 de la noche, ¿verdad, Eva? pues yo qué sé, y más, 10 y media, ¿eh? Exacto, era muy Lo que tarde. pasa, lo que pasa es que yo vi que me habías escrito, pero como no te podía atender, Exacto. y yo se lo comenté en un momento, digo, uy, digo, me ha escrito Noli, digo, no, digo, ahora no, digo, cuando termine la llamo, y fue terminar, y es cuando me puse en contacto, ¿eh?
Sí, y entonces, claro, como yo a Mabel no le había dicho ni que iba a hablar con Eva ni nada. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Bien, si no, yo quiero entender que entonces, cuando Eva está haciendo esta limpieza y Noli tiene estas sensaciones, su hija no conoce que Eva estaba haciendo nada. O sea, tú no lo sabe Eva. Es lo que estaba relatando No, Noli. no. Ella No no lo sabe. sabe nada. Pero el caso es que mientras yo lo estoy sintiendo, ella también lo estaba sintiendo. Es interesante, es un dato interesante. Jolines, sí, Noli. Es un dato interesantísimo. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, sí, es que yo sentía el frío que le decía a Eva. Tengo la parte derecha congelada, pero es que mi hija sentía tanto frío que dice que le daba la impresión que estaba mojada. O sea, Imagina. el frío era más fuerte, claro, porque Claro, como estabas limpiando a ella. claro, con el permiso. Entonces, Eva, digamos que lo que tú haces es hacia la hija de Noli, hacia Mabel. Sí, pero el Noli, porque era a través de Noli. Sí, pero digamos que a ella, digamos, pues la queda limpia, digamos, de esa energía que Bueno, le sí, que se encontraba equilibrada. mal, que incluso Noli nos relataba que llegó a vomitar como negro, ¿no? Sí, Como una imagina. sustancia así negra, ¿no? Ujú. Pero claro, digamos que tenemos que decir que esa entidad que permanece en ese piso, que es lo que estamos antes decíamos, ¿no? Que sería conveniente algún día, porque si no es aquello permanece allí, ¿no? Pero es que eso tienen que ser los dueños que den el Sí. permiso. Entonces se actúa y ya está. Claro. Sí, Noli. Sí, claro, sería pues eso. Lo que pasa es que no sé cómo estará. Yo ya eso se lo comentaré a Mabel y yo ya hablo con vosotros por privado y a ver cómo lo hacemos, si está de acuerdo. Porque como sabéis que por desgracia hay gente que no cree en esto, Claro, pues no sabemos. ya te comentaré porque a veces es muy simple, ¿eh? Muchas veces es que ellos están como asustados. Ellos son los otros. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Lo que pasa que a veces están amarrados, a veces hay entidades por medio. Es que depende de cómo esté. Que tampoco me metí allí, Conocemos ¿sabes? muchos casos en los cuales en pisos, en locales comerciales, incluso vemos algunas investigaciones in situ, Ujú. en casas. Sabemos que cuando hay Ujú. reformas hay, digamos, que empieza a haber No quieren. movimientos, fenómenos, grabaciones, voces. Mm. ¿Y qué pasa? Que esa entidad, lo que allí esté Eva, Noli también, la pregunta para las dos, digamos que quiere permanecer allí, ¿no? Claro, Claro. a veces hay cosas muy oscuras. Mira, Noli, el otro día hablando con una chica, ¿vale? Con una persona, pues ella pues había tenido como una especie de CM y yo le dije lo que yo veo a veces en las casas. Ujú. Y ella tuvo un ECM, pero un ECM negativa. Y lo Ostras, que yo veo en las casas es donde ella estuvo, ¿eh? Ojo al dato, ya ves, claro. que es Eso. el bajo astral Sí, que y se lo que queda. hay. Jolines, entonces, cuando yo le describí, es decir, muchas veces yo estoy, que a veces yo prefiero no la gente a veces me pregunta, ¿pero qué ves? Pues prefiero no decir lo que veo, ¿para qué decirle esto? Pero en este caso, ¿para qué? Mirarlo, que no hace falta. Entonces, en este caso, por eso te digo que muchas veces en las casas hay tanta negatividad que normalmente hay seres de bajo astral, pero seres más densos y menos densos. Y esta chica que estuvo en ese sitio, ¿vale? Por ECM, es exactamente lo mismo en lo que a veces se nos ancla, ¿eh? Sí, además es que a veces ellos creen que sí, o sea, siguen viviendo ahí. Os voy a decir un caso Ujú. de una investigación del grupo ELA. Sí. Sí. Llegamos a una casa que estaba prácticamente un día y pasamos por casualidad porque íbamos a ir a un sitio, pero no pudimos entrar, entonces pasando vimos esta casa grande toda hundida y con permiso de ellos entramos. Ujú. Bueno, pues en la provincia de Alicante. Pues al intentar entrar, íbamos con la Spirit Box y con nuestras grabadoras. Y nos dijeron en valenciano que dónde íbamos, que por qué entrábamos allí. Claro. Y entonces Ese- le dijimos que si por favor podíamos entrar. Bueno, pues ellos estuvieron hablándonos como si ellos estaban vivos y no sabían que estaban muertos. Sí, 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 sí. lo hemos comentado a veces en el programa, ¿no? Me recuerda a la película Los Otros, ¿no? Que Exacto. Sí, ellos sí, están ahí y consideran intrusos, pues en este caso a los vivos, ¿no? Pero sí, 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 es que hay veces que no se quieren ir a la luz y hay que respetar, ¿sabes? Por eso, pues se habla con ellos, que yo creo que lo hice contigo. ¿Verdad que sí, estoy hablando con ellos? Sí, algo les sí, dije. sí, sí, Y entonces, claro, llegas como a acuerdos, ¿no?
Hay que intentar que haya un equilibrio. Esa es la palabra. Decimos limpieza. En realidad es un equilibrio. Todo en equilibrio es armónica y lo que necesita es una armonización del espacio, ¿sabes? Claro, que se den cuenta que ellos ahí ya no pertenecen a ese sitio, Claro, sino pero que si ellos quieren, pues bueno, cuando estén preparados. No, y aparte es interesante del caso este que nos relata Noli, es interesante que no solamente su hija Mabel, sino también otra persona también se sí, encontraba allí, cuando llegaba a ese sitio se encontró mal, ¿no? Ah, sí, claro. Que es un dato Hablamos también de que no ese. solamente le puede pasar a una persona, no, pero en este caso hay más personas que le está ocurriendo, ¿no? Sí, 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 Que sí. es importante. Hablamos de este caso, sí. Claro, y otra cosa, otra pregunta que me surge, Eva, pues evidentemente, cuando hay una negatividad así tan tremenda, en este caso en Mabel le puede pasar a cualquier otra persona, ¿cómo evitar que todo esto te lo lleves, como ese chicle que decíamos antes, ¿no? Pues mira, seguramente Mabel entró allí con miedo, ya por cómo salió la compañera, ¿verdad, Noli? puede ser porque como nadie quiere ir a ese piso porque Claro. salen, Pues si entró con miedo, el miedo, ella emite una señal de miedo y esa señal, ¡plaf! Pues hace Digamos que. que está más expuesto, ¿no? Claro, es decir, si tú entras con valentía y atrae, con luz, pues es más complicado, pero como entres con miedo, todo lo lo que nos atrae. haga bajar, claro, Noli, todo lo que nos haga bajar de vibración va a ser para atraer lo que sea que esté a nuestro alrededor y esa señal que emitimos somos como una gran radio con una frecuencia, una vibración y esa señal la emitimos y si es densidad, pues eso es comida. Y ellos dicen, comida. No, claro, tienen que Y ya está, alimentarse de exacto, esa energía, ¿no? De exacto. la que ellos también se surten, ¿no? Que sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo ahora, está más activo que nunca lo que es el tema emocional. Por eso es tan importante. Bueno, Ujú. pues aprovechamos para saludar evidentemente a todos los compañeros, ¿no? Del grupo ELA, a Vicente Soler, a Susana, a Ismar A Güelles, a todos, Pedro, a Raimon, a todos. A me dejo seguro Puri, a Puri y alguno me Uri, dejo por ahí. Ángel y el otro Pedro. claro, Eso. a A todos. todos los componentes del grupo ELA que sí sigue, que bueno, que sigue las investigaciones, sigue los casos, porque es que, Eva, es que hay muchísimos casos de así, de esta índole, ¿no? En los cuales en pisos, en casas, esa Uf, negatividad, pero que presencias, normalmente está provocado por nosotros. seres espirituales, digamos el mundo de los espíritus que a veces da un poquito la lata, ¿no? A veces sí. A veces sí, pero todo es cuestión de armonizar, ¿eh? No, no. Es cuestión de a lo que venimos aquí, ¿no, Noli? A tratarlos con amor también. Es ayudarles, claro, a que Claro, encuentren su camino, que es lo que tú haces, que les claro, ayudas a ir a donde tienen que estar. claro. Y los que no, pues se les respeta Sí, cada uno donde le y ya está. corresponda, ¿no? Que es lo que tú Exacto, a a veces donde les siempre corresponda. dices y cada uno, pues muchos de ellos, como decía Nori antes, ¿no? Muchos de ellos no quieren aceptar esa condición, esa nueva situación, ese tránsito de este mundo de los vivos a otro mundo que es otro estado, ¿no? Que es otra vida, la vida después de la vida, pero distinta, ¿no? Bueno, Y que algunos sí tienen un apego material, a sí, veces sentimental, lo mm, sabemos, ¿no? En sitios, ¿no? Que hay sí, sí, gente, pues el clásico típico fantasma, presencia que se manifiesta y es porque, pues, ha sido de ahí, ha vivido ahí, tiene cosas materiales y no le gustan ni las toquen, ni que las vendan, eso pasa. ni etcétera, etcétera, ¿no? Claro, por eso se necesitan tantos permisos y por eso, y bueno, y si no a través de seres de alta vibración, lo que no, a veces a nosotros no, pues a través de un ser de alta vibración y se habla, como si fuera un transcriptor de estos de inglés, Un traductor, un ¿no? traductor, eso, pues lo mismo. O simplemente le dices, bueno, pues si quieres estar aquí hasta que tú decidas irte, pero al menos no me molestes. Claro, hay que Claro, hablar porque con eso es otra ellos. cosa que hemos hablado en el programa y me gusta que no lo apunte, ¿no? A veces no es el momento para que ellos se eleven y se trasciendan, tiene que tener a lo mejor un periodo, todavía no es el momento, ¿no? Ellos a veces nos elevan porque no entienden por qué están así. Aunque el alma quiera ir a la luz, ellos no entienden por qué están así. Ellos no entienden por qué se encuentran Sí, pero que a todos tristes. no se les puede elevar automáticamente, a lo mejor no es el momento, ¿no? ¿Cómo vamos a elevar a un alma si se Claro. siente culpable de algo? Y a lo mejor tiene algo todavía que ¿Qué hacer? manifestar, algo que... Quitarse esa culpabilidad. Claro. O que alguien le perdone, O decir algo por que a lo mejor ejemplo. es importante, que nos ha pasado en muchos casos, ¿no? Claro, cosas importantes. O que simplemente quitarse la culpabilidad, el miedo, todo esto. Claro, hemos conocido casos, y los oyentes lo saben, pues en el podcast de Tertulias y también aparte de en Edenex también, que nos pueden escuchar, pues testimonios llevan los cuales de seres, espíritus,
presencias que han advertido incluso de una enfermedad, Ah, sí, sí. que han advertido de cosas que quedan pendientes, ¿no? Ajá. Sí, sí, tanto. Vaya que sí. O que han advertido de, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. De todo. Bueno, Sí. pues Noli, no, sí, dime. No, que sí, que algunos también están ahí para ayudarte o para decirte esto sí, esto no, sí, sí, Claro, es verdad. Así es. Lo que haremos será, pues yo creo que estaremos pendientes de este caso, Noli. Este caso, pues tú haces de enviada especial a ver qué ocurre con este piso, con esta casa, si se sí. vende, si hay algún que otro, bueno, pues nuevas sensaciones, nuevos fenómenos y haremos un seguimiento del caso si te parece. Claro, sí, me parece muy bien. Pues ya está. Hecho. A ver lo que Hecho hacéis. está. Perfecto, pues no sé si nos queda algo en el tintero que no hayamos dicho. Sí me parece interesante, sobre todo el dato este a mí, personalmente, yo creo que a los oyentes también, en el cual cuando Eva está haciendo esta limpieza, ¿no? Estas sensaciones que Noli ya percibe, su hija también, en otra estancia distinta, también tiene esas sensaciones A sin 20 saber nada. kilómetros, a ¿Sí? 20 kilómetros de mí. Claro, que no estaba contigo, que estaba en otra situación a 20 kilómetros. Porque las Claro, dos son muy sensitivas, ¿eh? Las dos. sí, sí, nos ha pasado cosas y hemos visto cosas, sí. Claro, hay mucha unión entre ellas, mucho lazo, todo esto. Sí, Sí, efectivamente las personas sensitivas pues tiene en principio más, aunque todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? O Todos, podría tenerla en principio, todos, pero claro, todos. digamos que tanto Noli como su hija, pues sí están, Más digamos, tienen más desarrollado. capacidad para eso, ¿no? Para Claro, percibir, ¿no? Esas sensaciones, claro que sí. esa energía. Son almas bellas, como yo digo, claro que sí. Perfecto, Noli, pues ¿qué nos queda? Agradecerte tu presencia en Tertulia de lo Desconocido y nada, te emplazo a otra ocasión y sobre todo estar pendiente de este caso, ya nos irás contando. claro. Y yo Eso. agradecerle a Eva muchísimo porque, buah, no sabes, de ver a tu hija tan mal y que luego te diga, mamá, es que ha sido, bueno, lo que os he explicado, limpiarse también, vamos, eso estaré agradecida toda la vida, Eva. Ay, muchas gracias. Sabes que las madres, pues es lo que tienen, ¿no? Las madres siempre son esa preocupación lógica por los hijos, ¿no? Claro, y Sí, fíjate, Noli, que tú lo has vivido, que es súper rápido. sí, 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 El tiempo, estuvimos poco tiempo, la es verdad es que cierto, ¿eh? sí. Y lo cansada que tú estabas, ¿eh? Y aún la fuerza que tuviste. Uy, es que, claro, es que la luz está más fuerte cada día. Date cuenta de una cosa, que cada vez las cosas se están poniendo así, si te das cuenta, la gente con densidad, ¿no? Que esto es así, cada vez hay más gente con menos empatía, con más envidia, con más tonterías emocionales, ¿no? Sí, Vale, pero la gente de luz, la que es de luz de verdad, de corazón, como por ejemplo tú, ¿vale? La gente de luz de verdad, la que mira por ella, la que no envidia, la que es auténtica, la que se conecta, de esas hay cada vez menos. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que al haber mucha densidad y cada vez más, menos seres, es decir, se están como polarizados, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo se expande? Pues que tiene menos fuerza. claro. Entonces, los de luz cada vez tienen más fuerza. Y ahí estaremos luchando, ¿verdad, Noli? Exacto, ayudando a los que podamos y como Exacto. podamos. Exacto, y como Sí, y podamos. nosotros en Tertulia lo iremos contando, evidentemente. Noli, muchísimas gracias y nada, un gran abrazo. Saludos para todos, a todos los compañeros, que tú los tienes más cerca que nosotros, desgraciadamente. Sí, pero bueno, lo bueno es que estamos en contacto todos los días. Eso, Sin claro que duda, y sí. así seguiremos. Muchas Un gracias. besito, Noli, y un Muchos abrazo para besos, todos los oyentes. Un Muchos abrazo. besitos, Noli. muchos besos igualmente a vosotros y a los oyentes. Despedimos a Noli Encinas, pero sí antes de despedir a Eva rápidamente, forma de contactar contigo. Pues por la página Eva Carrasco, Clarividencia y Mediunidad, o a través del programa Tertulia. El que quiera contactar, pues por la página es súper fácil. Y Eva, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima ocasión, Mm. seguramente con casos, con experiencias. Nos queda Con pendiente, información. que empezamos a hacerlo, esas meditaciones guiadas, Sí, esas sí, sí. canalizaciones. Hoy no ha podido ser, pero para la próxima te Sí. emplazo, Y ¿vale? nada, encantada que haya estado Noli, que es, como he dicho, un alma de luz, un alma bella, un alma fantástica. Muchas gracias, Eva. A ti y a vosotros.
Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Nuestro invitado no necesita presentación, de sobra conocido en el mundo del misterio. Resumiéndolo mucho su trayectoria, digamos que es doctor, es conferenciante, escritor de varias publicaciones, articulista y director del programa de radio La Rueda del Misterio. Rápidamente le saludamos. Miguel Ángel, muy buenas y bienvenido de nuevo al programa. Hola Pedro, Eva, Jesús, Maika y todos los oyentes de Tertulias de lo Desconocido. Para mí es un placer de nuevo estar aquí con vosotros, y de verdad para hablar de un tema que a mí me encanta, por lo cual encantado por término doble, triple o cuádruple, no lo sé cómo decirlo. Muchas gracias. Vamos a saludar rápidamente, si te parece, a los compañeros que nos acompañan, como bien decías, ¿no? Aquí a mi lado tengo a Eva Carrasco. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Un tema de las FM que sabes que, bueno, que hemos seguido nosotros. Conocemos también esas conferencias, ¿no? de Miguel Ángel Pertierra, y que tú también luego posiblemente nos contarás algún caso relacionado. Sí, sí. Perfecto. Vamos a seguir saludando. Vamos hasta Valencia. Saludamos a Maika García. ¿Qué tal, Maika? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los compañeros y a todos los oyentes. Pues mira, muy bien. Aquí pues compartiendo una tertulia muy interesante. Tema de las FM, Maika, que luego también nos podrás contar alguna experiencia, ¿no? Que ya conocemos, ya que nos la has pasado en formato de audio para ponernos en antecedentes y que es realmente interesante. Muy bien. Luego la comentamos si queréis. Perfecto, seguimos en Valencia. Allí nos espera Chus JC. Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Es un tema que también te interesa y aparte he visto que vas a hacer alguna pregunta de las que tú haces siempre, que nos haces pensar, que tiene relación también con el tema de la vida después de la vida, ¿no? Sí, yo creo que el tema de las ECMs, bueno, todos son interesantes, pero el de las ECM es particularmente interesante y probablemente en aquel en el que la ciencia está más cerca de poder decirnos cosas acerca de la gran pregunta, ¿no? Que es hacia dónde vamos después de esta aventura. Y después de la vida, ¿no? Y si mucha gente piensa que sí, que hay posibilidad de, pues hay contactos, incluso luego Eva nos contará también rápidamente alguna, pues una de las pruebas podría ser, quién sabe, a lo mejor esos contactos de mediunidad, ¿no? El contactar, qué mejor prueba que contactar con la vida después de la vida, con personas, incluso que tienen posibilidad de mandar mensajes, ¿no? Que incluso personas que han fallecido y luego vuelven, también es un tema tiene muchas vertientes, muchas posibilidades. Pero sí quiero entrar en materia, si te parece, Miguel Ángel, en una de tus conferencias, creo que es en Málaga, el 23 de noviembre de 2014, decías al inicio, dice, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, dice, cuando te engancha, no te deja salir, pero en el buen sentido de la palabra, decías, ¿no? Pues cada vez uno quiere saber más, investigar más, y eso es lo primero que te quiero trasladar, Miguel Ángel. ¿Cómo y por qué, para la gente que no lo sepa, por qué te decides a investigar las ECM? Bueno, un acto de fe de lo que me estás diciendo, por lo cual si lo dices tú es que lo habría dicho, ¿no? Porque muchas ya las charlas que he dado y sí, bueno, yo tengo que decir que la ECM es algo que te engancha y que curiosamente cuanto más conoces, más quieres conocer porque te das cuenta que más desconoces. Es una de esas paradojas que hay en la vida y que realmente hace que uno quiera cada vez conocer un poquito más. Surge, pues, alguien inquieto con, que un día a las 3, las 4 de la mañana en un hospital grande, figuraros aquella persona de todos los países que estáis escuchando el programa, del hospital más grande que conozcáis en vuestra ciudad, pues era el hospital donde yo trabajaba. Pues después de una intervención quirúrgica, yo como otorrino, pues quería descansar, tomarme algo caliente, el cuerpo se te queda, como dice en Andalucía, cortado, uno tiene ganas de tomarse algo simplemente por calentarse el cuerpo.
Y bueno, en esas charlas que se producen en los staff de un prequirófano o un antequirófano, donde hay enfermeros, auxiliares, médicos, celadores, personal sanitario en general, ya digo, las 3, las 4 de la mañana, cuando se cuentan esas grandes historias, muchas de ellas se puedan relatar, pero otras serían tan increíbles que superarían con mucho la ficción y parecerían mucho más que la ficción. Empezaron a hablar, yo simplemente era convidado de piedra, empezaron a hablar sobre personas pues que habían tenido experiencia cerca de la muerte y personas pues que habían sido atendidos pues por celadores, médicos, enfermeros, cualquier persona que estaban allí y curiosamente aquellas personas que yo había compartido pues tiempo de trabajo, con interconsulta, incluso alguno me había enseñado a realizar algún tipo de intervención. Había, como decimos en la medicina, habíamos rotado en esa especialidad, pues contaban esa experiencia de haber tenido a pacientes, a personas con experiencia cercana a la muerte. Por lo cual, a partir de ahí, pues te genera como un gusanillo. Yo creo que todo tiene un detonante, una espoleta, y yo diría que esa fue mi espoleta, la espoleta de querer saber no solamente de los libros que había leído yo, de Kubler-Ross, de Raymond Moody, que bueno, estaban de moda y sigue estando de moda si se puede decir de moda, libros o en vigencia, quizás sería, o en candelero, quizás sería esas palabras, pero cuando piensas que lo que te ocurre no ocurre en un hospital a 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de donde vive, ya uno le sale el gusanillo y empieza a indagar. Ahí como empezó la historia. Hay un patrón común, ¿no?, en la SCM que mucha gente relata, Miguel Ángel, pues esa visión desde fuera del cuerpo, ¿no?, desde arriba, poder ver incluso su cuerpo y lo que le rodea. También ese túnel. Hay como un patrón común que realmente es curioso, ¿no?, que tantas personas vivan la misma experiencia, ¿no?, parecida. Claro, el tema es si es individual, si cada uno ve una cosa o todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte ven lo mismo. Curiosamente, hay que decir que con ese patrón genérico, todo el mundo ve prácticamente lo mismo. Y digo que ese patrón genérico porque esas fases que comentaba Raymond Moody o que decía Grayson, que también relataba Grayson, pues son similares. Da igual la cultura, el género, la idiosincrasia, o sea, el nivel personal y social de la persona. Todo el mundo pues ve esa salida del cuerpo, y no digo en todos los casos, sino que es como una película o una serie donde uno ve a lo mejor el primer capítulo y el último, otro ve el último, otro ve el primero nada más, otro ve los intermedios, para que me podáis entender, pero que si tú lo unes son iguales, es exactamente igual. Lo único que cada uno, también cada persona lo describe con sus palabras, porque no es lo mismo una persona, y eso lo estudiaron dos científicos, un inglés y un islandés, Osier y Harald Edelson, que estuvieron y realizaron un estudio en varios países del mundo de cómo pues se describía una experiencia cercana a la muerte, y se dieron cuenta que simplemente era un tema de lenguaje, no de fondo. Y como digo, ese salir del cuerpo, esa visión cenital, esa entrada o paseo por ese túnel, que es muy diferente también en muchos casos, ese cambio de la vida o visiones de la vida, visiones de familiares, ir a unos mundos muchas veces muy etéreo, pero curiosamente cuando lleva ya uno investigado casos, te das cuenta que esos mundos se repiten una y otra vez, y no es que la persona pues vea programas de esotéricos ni sea seguidor de estos temas. Muchos son personas que jamás se habían acercado al mundo esotérico o al mundo de la vida después de la vida, ¿no? Y bueno, ese ser superior que yo me lo he encontrado pues como un ser religioso del punto de vista musulmán, Mahoma, o me lo he encontrado como Yahvé, o me lo he encontrado como Jesucristo, o como simplemente un ser superior, o como el padre de una de las pacientes, uno de los últimos casos, el padre de una de las personas que tuvo esa experiencia cerca de la muerte, quien le dijo que tenía que volver y que no era su momento.
ahí se resume ese hilo de Ariadna que realmente une toda y cada una de las historias a lo largo de todo el mundo. Damos paso a los compañeros, en este caso a Eva Carrasco, sacerdote medium, que también, como decíamos antes, yo creo que también es interesante conociendo alguna experiencia para introducirnos en el programa. Tú has tenido, y luego iremos con Maika, que también nos tiene un caso tremendo, también que queremos indagar en él y que Miguel Ángel opine. Pero tú sí has tenido alguna experiencia similar a las ECM, ¿no, Eva? Pero es similar, es decir, en una de ellas me decían que era imposible que lo viera y yo vi a mis padres en un momento que tuve trágico en mi vida. Pues yo sí que vi a mis padres llorando. Y bueno, se ve que no estaban allí, es decir, desde donde los vi. Pero no noté nada, es como si fuera consciente y sabía que me moría. Y era muy jovencita. Eso fue un dato, ¿no? Y bueno, ahí no noté un cambio totalmente. Luego fue con otro golpe que la vida golpe y fortuna al mismo tiempo a partir de ese momento, ¿no? Pero que sí que sí que estaba en una mesa de operaciones y sí que noté que me iba totalmente y notaba que me iba. Y no llegué, es como, no sé, fue algo extraño y a partir de ahí, pues mi vida evolucionó hasta donde he llegado ahora, pero de una forma bestial. Digamos que hay un antes y un después, ¿no? Y es algo, Miguel Ángel... Pero la segunda vez, ¿eh? Que quiero comentar con él también, con Miguel Ángel, porque digamos que hay un patrón también común, decíamos antes, ¿no? El túnel, el SL de arriba, y también ese cambio de vida, que no sé si, bueno, pues personas que tú has investigado, que has hablado con ellas, también te lo han contado, ¿no? Que hay, después de esta experiencia, digamos que la vida es totalmente distinta, ¿no? La vida es distinta y la toma uno de una forma distinta, y no solamente desde el punto de vista físico, porque alguien te puede decir, bueno, la persona puede estar con secuelas o puede tener una serie de problemas que evidentemente lo tiene que asumir, pero hay que decir que la vida lo transforma, la vida lo transforma, sobre todo en la concepción, lo que es la vida y lo que es la muerte, lo que es el fallecimiento. El motivo realmente es que esas personas, al tener la experiencia cercana a la muerte, es un shock lo primero. Pero después hay otro elemento principal, es esa pérdida de miedo al fallecimiento, miedo ancestral que todos hemos podido tener y que muchas personas pueden tenerlo, y seguro que algún oyente de vuestro programa lo tiene. Y yo se lo comentaba a precisamente una persona, compañero también de radio de la ciudad de Málaga, que él había tenido una experiencia cercana a la muerte, había tenido un accidente de tráfico, el coche derrapó y cayó, y él decía, no, a mí no me ha cambiado la vida ni la percepción. Y yo se lo decía, bueno, ¿tú cómo era antes tu vida? Buah, mi vida era así. ¿Cómo es tu vida? Mi vida es así. ¿Tú cómo conceptúas tu vida? Porque era una persona que trabajaba día sí, día también, 7 días a la semana, 366 días al año. Él decía, oye, pues verdad, me ha cambiado la vida. ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Quizás eso sea uno de los elementos principales, el cambio de concepto de vida, el cambio de concepto de visión del mundo, y cómo realmente hace que tu percepción de todas las cosas varíe. Eso quizás es una de las cosas que yo encuentro que bueno, cuando habla la gente o el personal o los enfermos las personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, bueno, pues yo sí he visto el túnel, he visto tal, o me he desplazado. Muy interesante, pero a mí con mucho lo más interesante es esa percepción de cambio de concepto de vida y muerte. Bien, vamos a ir con el caso de Maika, pero antes sí quiero comentar y bueno, a puntualizar, ¿no? Que según las investigaciones científicas, ¿no? Dicen que muchos de estos fenómenos, Miguel Ángel, pues estarían asociados con experiencias, digamos, que podrían ser explicados biológicamente, ¿no? Incluso dicen que podría ser un mal funcionamiento, pues, del propio cuerpo, ¿no? Incluso estaría presente la dopamina, el flujo sanguíneo, creando sensaciones que son inexistentes durante ese proceso que es traumático, ¿no? En cuanto a esto, ¿qué podríamos decir? Pues por supuesto hay procesos, incluso medicamentos, que pueden producir sensaciones similares a la experiencia cercana a la muerte. Podemos saber que, por ejemplo, ciertas medicaciones tú puedes inducir cuando son
medicamentos que se utilizan en anestesia puede inducir a la persona pues que vaya al sitio donde desea. Puede ser una playa en un sitio paradisíaco, puede ser la montaña, puede ser cualquier otro lugar, y eso sabemos que existe. También sabemos que el cerebro nos engaña mucho. Por ejemplo, ese efecto túnel. Hay defensores y detractores. Por ejemplo, la doctora Blackmore habla de que cuando uno se tumba o tiene uno de estos procesos cataclísmicos, que es lo que detona una experiencia cercana a la muerte, el cerebro suele recibir menos oxígeno, se suele acumular más anhídrido carbónico, y eso puede dar algún tipo de alucinación. Incluso al cerrar los ojos, los párpados tapan lo que es las pupilas, el ojo vierte hacia arriba, parece muy... Y aquella persona que hayan visto por ejemplo, una persona que se desmaya, hace poco salía en televisión, pues un deportista que se desmayó en directo, y ve como el ojo tiende hacia arriba, las pupilas se dilatan. Al dilatarse las pupilas y encontrar una luz, que normalmente en los hospitales suele ser cenital, o incluso en la calle la luz viene de arriba, uno tiene un efecto túnel. Se dilata la pupila y aparece una especie de efecto túnel con una luz al fondo. Pero claro, vuelvo a decir, había que tener una luz al fondo. El cerebro nos puede engañar, pero hay una serie de elementos que son esos casos donde pues han ocurrido y ocurren, donde la persona pues es capaz de escuchar conversaciones que hay en otros lugares donde ha tenido la experiencia cercana a la muerte, conocer incluso la marca del respirador, la marca del aparato que ha fallado cuando la persona está en coma. Él puede también, pues, de saber que su hijo, en el estrés de enterarse la familia que ha tenido un accidente, él, pues, que intenta salir su hijo a trompicones de su casa y tiene un pequeño accidente, o como alguien se desmaya en una UCI y bueno, una de las cosas primeras que comenta o que cuenta el enfermo antes de despertarse, después de despertarse, es qué le ha pasado a esa persona. Claro, uno dice, bueno, es que esa persona pues a lo mejor ha escuchado jaleo, vamos a decir. Uno de los casos, yo fui testigo y estábamos a más de 10 metros de la persona. En ningún momento determinado se armó jaleo o ruido, porque ahí en la UCI hay muchos más enfermos. Pero es que no solamente un solo caso, sino que hay un caso similar a 1.100 kilómetros en Barcelona. Pero es que esos casos duplicados, yo me estoy encontrando cada vez más casos. Claro, cuanto más casos recabas, te aparecen esos casos duplicados, por no decir triplicados, cuadruplicados. Yo en este caso he encontrado casos duplicados donde la persona te relata lo mismo, pero no tienen absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Entonces tú dices, ojo, la dopamina, la adrenalina, los glucocorticoides, la hipoxia cerebral, esto no lo explica. Y ahí es donde entramos en la experiencia cercana a la muerte. No en los casos pues de falta de oxígeno o de poner una medicación, que a mí me llama la atención cómo algunos de esos exégetas que hemos encontrado la causa de la experiencia cercana a la muerte. Y yo digo, bueno, si eso viene en el libro de anestesia de Massachusetts, ¿no? De un hospital de Massachusetts, el libro que hasta, no sé si lo seguirán utilizando, pero cuando yo hacía la residencia, el que utilizaba los anestesistas para aprender anestesia, ¿no? Por lo cual, tú dices, bueno, ¿qué pasa? Que esa única persona que es detractora de experiencias cercanas a la muerte, la única en el mundo que sabe de medicina, pues la verdad que va a ser que no. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Sí, hay titulares muy rimbombantes, ¿no? La ciencia le da explicación a las ECM. Yo he leído un montón, ¿no? Pues estos días más todavía, ¿no? Aunque ya hace años que seguimos el tema este. Pero claro, es que realmente no le da explicación desde el punto de vista, pero que hay tantas experiencias, lo que tú dices, los testimonios, que están relatando, están viendo algo que es imposible que puedan ver, porque están clínicamente muertos, ¿no? Miguel Ángel, están que no hay actividad cerebral, no hay actividad cardíaca, hay una parada, o sea, tu cuerpo está muerto completamente.
Claro, es que ese es el tema. Lo primero es que está el cuerpo, como digo, en un estado cataclísmico. Puede ser una parada cardiorrespiratoria, incluso con el electroencefalograma plano, por lo cual sería una muerte clínica. Le decimos muerte clínica porque si tú a esa persona no la reanimas, la persona fallece, que sería la diferencia del fallecimiento. Aunque no quiero entrar porque otro de los efectos es el efecto Lázaro, o el fenómeno de Lázaro, donde la persona fallece y vuelve otra vez espontáneamente a la vida. No entraríamos en eso porque si no sería otro mundo pues completamente apasionante. Como digo, en estos casos la persona lo que te encuentras es que en un estado cataclísmico, parada cardiorrespiratoria puede ser electroencefalograma plano, puede ser pérdida de conciencia total. Tú eres capaz de realizar una serie de elementos conscientes que en ningún momento se pueden explicar desde el punto de vista que yo creo que lo más importante es médico. Vuelvo a decir, porque como tú bien dices, yo he leído también ya he explicado esto. Evidentemente, hay muchas personas pues que también quieren explicar pues la cuadratura del círculo. Pues también ese hombre de Vitubio y demás, pues por supuesto lo van a poder explicar. Pero muchos de estos informes o de estos artículos, cuando lo lees, te das cuenta que es sensacionalismo puro, que hace más agua que el Titanic cuando se estrelló contra el iceberg, y que como el Titanic está nada más abocado al hundimiento. Sí, vamos con, creo que participe Maika, vamos primeramente con Maika y luego con Chus. Ese testimonio, Maika, que bueno, que en Petit Comité ya hemos escuchado, pero sí quiero que los oyentes, si eres tan amable de contarlo resumidamente para que también Miguel Ángel y el resto de compañeros tenemos una opinión, sobre todo Miguel Ángel, que está más, yo creo que está más versado, ¿no? En su condición de médico también este caso yo creo que influye bastante, ¿no? Y yo creo que tiene más conocimiento, ¿no? Sí, bueno, estaba muy atenta escuchando lo que estaba diciendo. Pues sí, lo resumo lo más rápido que pueda. A ver, bueno, recuerdo perfectamente la fecha, que fue en el año 96, el 24 de marzo, sábado por la tarde, o sea, bueno, por la tarde, pues después de comer, más o menos. Y bueno, pues un accidente que provoqué yo de la forma más tonta y perdí el conocimiento. Bueno, pues yo pierdo el conocimiento y, bueno, no me acuerdo, evidentemente. Entonces, ahí hay como un sueño para mí, porque yo lo vivo como tal. Lo que yo vivo en el tiempo real de ahora, por ejemplo, serían 5 minutos. O sea, me veo como me salgo, ¿vale? Yo me salgo de mi cuerpo y floto y yo, pues, no sé qué pasa. Estoy flotando y de repente me hacen como una especie de, como dos barreras, ¿no? O sea, a los lados noto que hay como unas sombras oscuras, como seres bajitos arrastrándose, oscuros, ¿no? Me hacen como una fila, ¿no? Como cuando pasa alguien por el medio, bueno. Y sí que oigo que gritan y me zarandean de un lado a otro. No sabes qué pasa. Yo, bueno, en ese trayecto sigo avanzando, sigo flotando y me voy moviendo. Y lo que sí que percibo es frío. Una pregunta, Maika. Dime. Perdona que te corte. ¿Sabemos si hubo parada cardiorrespiratoria en tu caso? Me dijeron que sí, pero yo ya te digo, yo te cuento lo que yo vivo en ese momento. Luego, claro, bueno, pues nada, o sea, ya te digo, me noto que me muevo, que voy pues como hacia adelante. Bueno, tampoco sabía exactamente si era hacia adelante, yo sé que flotaba y me movía. Mientras tanto, noto eso, como unos seres oscuros, mucha oscuridad y además frío, cada vez más. O sea, llegó un momento que estaba congelada, el frío que tenía, ¿no? Y bueno, pues escuchaba esos gritos, eran como unos insultos, no sé definírtelos, pero algo que no me gustaba. La verdad es que era incómodo aquello. Y bueno, en ese trayecto de repente se para todo y me veo como, te lo puedo definir como una plaza, para que más o menos me entendáis, porque tampoco sé exactamente si era una plaza. Y me quedo parada. Y aquellos me empiezan a rodear y luego se ponen más. Perdón. Sí, no, tranquila. Perdona, es que se me ha caído el auricular. No pasa nada. Y me rodean, o sea, me rodean los que venían conmigo, más otros más altos, oscuros también, y siguen gritando.
siguen gritando, me siguen ahí, pero bueno, eso fue segundos. Y de repente, o sea, tal cual te lo estoy contando, porque fue cada vez que lo estoy recordando y es que lo vivo, se abre esa oscuridad, aparece como una silueta de luz, muy, 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 muy luminosa. No puedo describir esa luz, era cegadora. Y algo como un brazo me pega en el pecho. Y dice textualmente, ahora no. Y noto como caigo, porque noto una presión muy fuerte en el pecho y noto una caída. Y cuando abro los ojos no puedo respirar. Y cuando ya por fin respiro, dije, ¿dónde coño estoy? Lo solté así. Sí. No sabía nada, o sea, para mí esa vivencia fueron 5 minutos. Pero bueno, parece ser que cuando yo despierto es lunes por la tarde. Es sábado después de comer mediodía más o menos, o 4 y pico de la tarde. Al lunes casi de noche ya, pues había pasado un tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Efectivamente. Antes de ir con Miguel Ángel, me levanta la mano Eva. Eso es signo de que quiere preguntar o quiere comentar algo a lo que decía Maika, ¿no? Que Sí, contaba. pues que quiero comentar que esto que Maika explica, esto yo lo he visto en muchas limpiezas energéticas, porque a mí me han dicho, ¿por qué te vas tan abajo, no? Y digo, no es que me voy, es que me llevan. Y se supone que me llevan porque tengo que hacer ese trabajo. Pero lo de que ha explicado exactamente, lo de los seres pequeñitos, estos más pequeños, luego están los otros más grandes, que los más grandes son los que llevan a los pequeños. Muchos se enganchan a las personas. Y eso que ella vio, bueno, esta vivencia la he visto 20, vamos, un mogollón de veces porque la gente tiene muchas veces eso, como que hay ya situaciones que predisponen a cuando el Pero no alma... solamente cuando hay, digamos, un tema físico de que hay un problema, un accidente, hay una parada cardiorrespiratoria, sino tú dices en otras posibilidades, ¿no? En sueños o en... No, yo hablo de cuando yo estoy haciendo una limpieza limpiezas energética que me energéticas. preguntan, ¿qué ves? Vale. Vale, yo estoy viendo estos seres La visión de pequeños, estos unos seres. nos Ujú. arrastran, hay una visión de mucho frío, Sí. todo el frío que yo paso, todo esto es lo que ha contado Maika, que tuvo esa experiencia. Pues eso yo lo vivo en algunas limpiezas energéticas. Y esto que habla Maika de que la dieron y notó un golpe en el corazón, es un ser de luz, podría ser un ser de alta vibración, se supone, ¿no? Que puedes creer en Pepito, en Juanito, el arcángel Israel es el que viene y rescata las almas de esos bajos mundos, ¿no? Y entonces ella notó el golpe en el pecho porque el brazo, que podría ser el que es el que baja para liberar a las almas que por error se han ido a ese lugar, ella lo notó porque lo notó justo donde se instala el alma, en el pecho. Entonces la saca y la devolvió, ahora no, a su sitio. Bien, Miguel Ángel, ¿qué te llama la atención del caso de Maika? Ese patrón común de los que yo creo que también en algunos casos la visión de seres, ¿no? Cuando ocurre esta experiencia cercana a la muerte. Claro, es uno de los elementos que cuenta. Es un morfotipo, primero, la sensación de realidad, que es importante en la persona. Evidentemente, siempre hay que investigar cada uno de los casos, pero esa visión de seres, esa visión de tiempo, esa distorsión del tiempo, ella dice pues que crea que han pasado poco tiempo y han pasado más. En otros casos es al revés, personas que ven su vida en 3 minutos. Son elementos típicos en experiencias cercanas a la muerte. En su caso, según ella refiere, pues hay una parada cardiorrespiratoria, por lo cual todavía con más interés, con más enjundia el tema. Entonces, pues realmente llama la atención como esto que ella ha vivido, que lo vive, que evidentemente para ella es una realidad 100%, no hay que definirlo de ninguna otra forma. Como digo, para ella eso es lo que realmente está ahí, el aquí y el ahora, y sobre todo una realidad. Porque yo le quería preguntar, si me permitís, Sí, claro. eso lo vivió pues como una realidad, como un sueño, como algo que ocurrió. ¿Cómo lo viviste, Maika? Pues mira, lo viví como algo real, porque yo lo estaba viviendo en ese momento. Estaba viendo a esos seres, estaba escuchando esos gritos, me movían, o sea, me zarandeaban, me empujaban de un lado a otro. Yo sentía esos empujones, sentía ese frío.
Y cuando noté como ese brazo, ¿no? O esa mano que me da en el pecho, al lado del corazón, noté esa presión fuerte. Entonces, para mí fue tan real, ya te digo, lo único que esa vivencia, es como si hubieran pasado 5 minutos, o sea, en el tiempo que yo la vivo, ¿no? Y ya te digo que pasaron, pues eso, de sábado a lunes. Fue algo para mí increíble, no sé, se me pierde un poco, ¿no? Porque nunca he encontrado una explicación al tema, ¿no? Y sí que es verdad que lo llevo ahí, es como un run run que no para, pero lo que sí que me gustaría decirte una cosa, Sí. Miguel Ángel, es que a mí sí me cambió la vida, Pero todos los niveles, es que te cambia la pero vida. radical. O sea, lo mío fue Claro, un cambio brutal en todos los niveles. claro, y la percepción de la vida es una de las cosas que yo quiero transmitir hoy, ese cambio personal y transferible, que las personas, cada uno lo tiene hasta un nivel determinado, pero ese cambio personal y transferible donde la persona lo vive de una forma muy, muy diferente, ¿eh? Entonces, eso es algo fundamental. En tu caso, tienes muchos rasgos, evidentemente, de experiencia cercana a la muerte. Como todo, hay que investigar el caso completo con todas sus características, con toda su idiosincrasia, pero que evidentemente esa experiencia que has vivido tiene muchos rasgos de experiencia cercana a la muerte. Esperando pacientemente, está Chus JC escuchando, pues creo que atentamente, ¿no?, a todo lo que hemos hablado. Chus, tu opinión, alguna cuestión para Miguel Ángel del caso de Maika, o sea que tenemos aquí un abanico de posibilidades. Pues mirad, aprovechando que hemos escuchado la experiencia de Maika, porque, bueno, no, tal y como lo ha contado hoy, no lo parece tanto, pero sí que es cierto que el número de experiencias negativas estadísticamente es muy bajo en las experiencias cercanas a la muerte. La de Maika no es de las más positivas, desde luego, ¿no? Ella lo pasa pues un poco mal, ¿no? Durante esa experiencia. De hecho, de las que conozco personalmente, las que me han contado a mí directamente, es la única que conozco de ese tipo. El resto pues son un poco más la típica situación de encontrarse muy bien, de no querer regresar y este tipo de cosas que también están muy, muy asociadas a las ECM. Y aprovechando esto, yo quería preguntarle a Miguel Ángel si además de esos patrones que todos conocemos, cualquiera que se haya interesado por las ECM, pues los tiene bastante bien catalogados, si esos patrones, además de ser genéricos, se han podido localizar por el tipo de muerte o casi muerte en este caso, si la situación en que se ha estado a punto de morir influye en la experiencia posterior o la edad de la persona, el sexo, sus creencias previas, si se han podido localizar patrones específicos en función de las circunstancias o solo se han encontrado a nivel general. Claro, muy, muy buena pregunta, porque claro, una de las cosas que habría que plantearse, si la persona lo vive, por ejemplo, si tiene un accidente, lo vive de una forma y si tiene otra patología, lo vive de otra. No, hay estudios, precisamente Grayson intentó hacer un estudio de cómo eran las personas o qué es lo que le sucedía a las personas en esta experiencia cercana a la muerte y se dio cuenta de que indiferente. Él sí vio que en accidentes, en intervenciones quirúrgicas, en muchísimos casos la persona tiene esa experiencia cercana a la muerte, pero que no tiene nada que ver con lo que le ocurre, ¿eh? Puede ser un accidente brutal y la persona tener una experiencia cercana a la muerte plácida, ¿no? O al revés. Lo que sí es verdad, y eso autores como Rowling detecta experiencias cercanas a la muerte negativas. ¿Qué es lo que ocurre en esas personas, ¿no? ¿Por qué tiene esa experiencia y no tiene de otro tipo? Pues habría que decir que esa persona, o por lo menos yo he estudiado un caso directamente, pero los otros casos que tanto Rowling como otras personas que han tenido pacientes o personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, tienen una idiosincrasia muy común. Y una de las cosas principales es el miedo brutal a la muerte, pánico a la muerte, a la situación, a la pérdida. En el caso que yo investigué, era una característica muy especial de esta persona. Era una persona muy
muy especial por su carácter, muy especial por su forma de vida, muy especial por cómo podía haber sido su vida y cómo la dirigió. Entonces yo creo que eso también puede influir, que es lo único que he encontrado alguna similitud, pero si tú tienes un accidente, va a tener una experiencia cercana a la muerte de un tipo. Si tú estás en una parada cardiorrespiratoria por un infarto, va a ser de otro tipo. No se ha encontrado ninguna, que yo sepa, no se ha encontrado ningún patrón fijo. Sí, Eva. Bueno, a ver, dado la experiencia que yo tuve, sí que es verdad que te cambia la vida, ¿no? Bueno, que ya vas por ese proceso, pero que puede que sea un empujón para que para que despiertes también en determinadas personas, ¿no? Despierta ya. Luego también, claro, la ciencia dice, pero la ciencia dice en lo que es el plano material, pero la ciencia no siente. Entonces, para mí es muy importante lo que las personas sienten. Y cuando tocamos simplemente el plano material, no se siente, solo se dice. Solo se estudia determinados parámetros, no todos. Claro, lo interesante es cuando hay doctores, hay médicos, en este caso como Miguel Ángel Pertierra, Sí, que tiene esa mente abierta y se dedica también a estudiar estos fenómenos, ¿no? claro, Eso es lo interesante, ¿no? claro. Y aparte, sería llevado también al plano de lo que es o la clarividencia o la mediunidad, ¿no? ¿Cómo puedes ver a seres que no conoces de nada y que describes a la perfección? Claro. O sus emociones, o ver de qué trabajaban, o de todo, ¿no? ¿Cómo puedes ver eso? ¿Cómo puedes ver un pasado? ¿Qué pasa con la clarividencia? Claro. Entonces, la ciencia dice, pero las personas sienten. Y lo que se siente hay que tener muy en cuenta. Sí, no sé si Miguel Ángel quiere apuntar algo. Sí es verdad que lo que dice va de que la persona de lo que sienten tienen en cuenta y la vida, evidentemente la vida pasada, la vida presente de cada uno es fundamental. Eso sin duda es fundamental. Pero no, lo que yo quiero recalcar que no hay ningún patrón especial de decir tú tienes una vida fantástica y vas a tener experiencias cercanas a la muerte de un tipo, te va a ir a una isla eh, paradisiaca, pero sí es verdad que depende un poco de la forma de ser de la persona, en el caso de las negativas sobre todo. Seguimos avanzando en poco, entrar a Carlos Dueñas, pero sí vamos a hacer otra rueda rápida. Maika, ¿algún comentario, pregunta de lo que estamos hablando? Pues no, o sea, bueno, estaba escuchando lo que estabais diciendo ahora sobre la experiencia negativa y bueno, la verdad es que la mía no creo que sea positiva, tiene poco, pero no sé, imagino que en algún momento encontraré la solución a lo que fue, ¿no? Porque sigo indagando en ello, ¿no? Y me gustaría pues saber un poco qué fue lo que realmente ocurrió en ese momento. Quizás sea lo más complicado, ¿no? Yo también quiero recabar algunos testimonios y lo que decís antes. Yo he recabado testimonios, algunos muy bonitos, muy bucólicos, muy, pues que ver a los seres familiares fallecidos, ver una luz, una especie de divinidad, y otras, por el contrario, pues a personas que les pegan, que les agreden. El caso, me recuerdo perfectamente un caso de una señora de Alicante que me lo contó, que es tremendo lo mal que lo pasó. Y tuvo también una muerte clínica, o sea, parada cardiorrespiratoria, encefalograma plano, estuvo bastante tiempo, la consiguen reanimar, de hecho fue una septicemia, que Miguel Ángel nos podrá explicar, que es una infección terrorífica y terrible que puede acabar con la vida de una persona bastante fácil, ¿no? Sí, Eva. Bueno, quizá estas personas que sufren estas experiencias tan nefastas, ¿no? Quizá en ese momento de su vida estaban más perdidas, quizá en ese momento de la vida no sabían por dónde tirar, quizá en ese momento de la vida no valoraban lo suficiente o cualquier cosa negativa y entonces sucede este hecho para que ellas vean hacia dónde pueden ir también Totalmente de en, acuerdo contigo, Eva. en un momento determinado. Quizás sea eso, que estamos más acompañados de lo que pensamos y a veces nos guían para que podamos salir de eso y darnos cuenta de que somos mucho más. Claro. Es complicado, ¿no? Y aparte, Miguel Ángel es un tema que tiene, como decíamos al principio, no tiene muchas posibilidades y quizá algún día llegamos a saberlo con más certeza, ¿no? En base a también la tecnología, ¿no?
Claro, una de las cosas que yo defiendo mucho la necesidad de utilizar la tecnología. Tiene muchas aristas y que cada uno podemos interpretarla de una forma muy diferente. Pero igual que se está haciendo valoraciones de experiencias cercanas a la muerte con resonancia magnética dinámica, por lo cual ya sabemos por lo menos si la persona fabula, miente o dice la verdad o su verdad, ojo. Con un aparato que yo diría que es la máquina de la verdad, nunca mejor dicho, porque uno puede engañar a un polígrafo, puede engañar incluso a un aparato de tensión, puede engañar a un aparato que le mide las constantes respiratorias o la electricidad galvánica. Hay muchos métodos, incluso hasta productos que lo pueden hacer. En cambio, tu cerebro, aunque tú no quieras, está funcionando. Yo creo que a lo mejor hasta se tendría que utilizar como un método científico de investigación y de también quizás de desarrollo, de saber que la persona le funciona a su cerebro, quiera ya o no. Uno está pensando en algo y igual que uno puede llegar a la calle y decir, mira, pues qué coche es más bonito, o qué ropa más bonita lleva esa persona, o qué mala uva está teniendo esta persona conmigo, no sé, esos conceptos. Tu cerebro lo registra, a lo mejor tu yo exterior no, pero si le pusiésemos esa máquina de la verdad, resonancia magnética dinámica, veríamos que nos llevaríamos grandes sorpresas como el cerebro, sí o sí, habla sin hablar, habla con esas imágenes que no pueden ser trucadas, que lo que indica es que nuestro cerebro funciona a pesar de que nosotros no queramos. Eso quizás sería uno de los avances que hoy tenemos, pero que seguro que aparecerán nuevas tecnologías hoy totalmente insospechadas para nosotros que nos van a ayudar a explicar las experiencias cercanas a la muerte y otros fenómenos que desconocemos, que para hoy en día son inexplicados, pero que realmente, como digo, ese fenómeno inexplicado cambiará 100% en el momento que la tecnología nos ayude. Quizás no sea lo único, que nadie se lleve a engaño que estamos esperando una máquina de la verdad que nos explique la experiencia cerca de la muerte. No. Tiene que haber más investigaciones y quién sabe, a lo mejor en un momento determinado somos capaces de llegar a ese momento después del final de la vida con algún aparato. Nunca se sabe. Cine en la tertulia con Carlos Dueñas. Pues esperemos que algún día podamos conocer un poquito más, ¿no? Pero hoy sí lo he conectado a Carlos Dueñas, director de Tondi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por cierto, enhorabuena, porque hemos visto que en Edenex, pues este mes pasado de octubre, todo no está igual, ha sido el top número 1. Enhorabuena. Bueno, pues gracias a todo el equipo y bueno, pues a la audiencia, la verdad es que anima, también estaré en 4G Nacional y en Edenex y yo qué sé, pues la verdad es que no te voy a ser hipócrita, me encanta, oye, viva Tondi, viva. Y aparte y saludar también, ¿no? Y dar un abrazo y de aquí de tertulias a Alberto Guzmán, que es el artífice también de importante la labor que hace de la difusión tremenda de los programas, ¿no? Totalmente, bueno, Alberto Guzmán yo creo que se lo dije en aquel evento que hicimos hace poco, ¿no? Ahí en San Feliu de Codinas, ¿no? Que para el próximo año yo creo que aunque sea, no sé, una pequeña plaza, un callejón sin salida, es igual, hay que homenajear a Alberto Guzmán, hay que hacerle una calle también. Aunque sea sin salida, ¿no? Sí, da igual, cualquier cosa, sí. Okay. Carlos, fíjate que estamos con Miguel Ángel Pertierra, estamos con Chus, con Maika, con Eva, estamos hablando de las amigos todos, todos amigos tuyos también, experiencias cercanas a la muerte, es un tema que yo creo que el cine también, bastantes ejemplos tenemos, ¿no? Bueno, totalmente, mira, yo soy una ECM andante, para empezar. O sea, no me digas. Sí, totalmente, sí. Yo llevo 50 años en una ECM. El día que me muera, yo creo que aquel día me despertaré. Bueno, aparte de bromas, el cine... Mira, hemos hablado a veces
hemos dado, pues bueno, un poco como pinceladas en torno a estos temas. Entonces, yo hoy te quería hacer un pequeño monográfico, ¿vale? Sí. Sobre una película clásica, contándote curiosidades, ¿no? Hay que decir también que, evidentemente, si alguien quiere ir a las pelis de ECM, y si no, el doctor Pertierra aquí que me corrija también, que hemos hablado él y yo de esto, yo creo que la clásica y la que mejor lo refleja es Línea Mortal, ¿no? La de Joel Schumacher, ¿no? De 1990, una película en la que, bueno, pues unos estudiantes de medicina, pues mira, se dedican a matarse a sí mismos, ¿no? A un rato, ¿no? Y van así alargando el tiempo a ver qué pasa, ¿no? Y ahí se cuelan cosas, ¿no? Es a mí la más interesante, mucho mejor que el remake que se hizo de la misma película en 2017. No está mal, pero no le llega a la suela a los zapatos. Bueno, hay que decir también que Línea Mortal, el año 90, es una película que ya un poco en plan aquello salseo, aquí contando un poquito de salseo también, que va bien. Es la película que le costó, bueno, un poco el matrimonio a Kiefer Sutherland, porque se iba a casar con Julia Roberts y estaban, bueno, a punto ya de casarse, y en esa película Julia Roberts se enamoró pues no, perdón, se enamoró de Jason Patric de la película Jóvenes Ocultos, o sea, entonces, bueno, ahí hubo bueno, una ruptura en aquel rodaje traumática porque lo pasaron fatal los dos. Imagínate tener que rodar tantos meses cuando te ibas a casar con la tía más guapa del mundo y de repente se te va con tu mejor amigo, que La 9 de era América, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Jason Patric. Un día te habla de Julia Roberts porque daría para hacer una peli de terror de lo gran, bueno, mejor no lo digo en tu programa, que esto no es Tondi, de la mala hostia que tiene, ¿eh? Y ya No, te lo te digo. puedes expresar, ya lo sabes. De la gran cabrona que es la tía más puerca y peor hermana que he tenido en mi vida. Eso lo dijo su hermana pequeña. Ostras, fíjate que esa imagen bucólica, ¿no? Eso lo dijo su hermana pequeña, no lo digo yo. Lo puedes buscar. Y te puedo contar perrerías que ha hecho en rodajes y a su propia familia, ¿eh? Pero bueno, hablando de las ECMs, hay una peli, no está mal, pues yo no la aconsejo, porque el tema a mí, la verdad, no me gustó cómo lo enfocaba, pero oye, va sobre el tema este, ¿eh? Es Discovery, del año 2017. Y bueno, en un futuro se demuestra que científicamente que hay vida después de la muerte. Claro, ¿qué pasa? Que si se demuestra eso, pues a lo mejor la gente se dedica a suicidarse. ¡Hala! Alegremente, venga, pues oye, vamos a ver qué pasa por ahí, que esto es más divertido que estar aquí sin un duro y con pandemias y no sé, y encima Chino saca un disco. Uf, por favor, me quiero morir, ¿no? Imagínate, ¿no? Cualquiera lo haría. Bueno, no me gusta el enfoque, la verdad. Es bastante feo, no me gusta, pero bueno, hay que decirla. Otra peli es Asesinos del Más Allá, con Jeff Goldblum, no está mal, un tío que tiene un accidente y queda como una especie de coma, y en el proceso de ese coma, pues mira, ese cuerpo está a punto de morir y hay un alma que, digamos, que usurpa la identidad. Es muy interesante. Y ya antes del monográfico, vamos a la opción española. Sí. Además, el director vino a mi escuela a hacer un seminario sobre esta película, El arte de morir. Álvaro Fernández Armero, me refiero. No es tan mala. Es una película que quizás es un poco una especie de españolada de Línea Mortal, ¿no? Una especie de Línea Mortal a la española. No está mal la historia, la verdad. Pero yo te quería hablar de Freddy Krueger esta noche. ¿Vale? Hombre. Hombre, el rey el que se mete en todas las pesadillas y el que se mete en esa especie de limbo que existe, ¿no? Entre la vida, la muerte, los sueños, las pesadillas, ¿no? Que si mueres allá, mueres aquí. Bueno, te contaré curiosidades sobre esta película, ¿vale? Es el año 84, no te vamos a contar de qué va porque, bueno, te contaré curiosidades como, por ejemplo, mira, para empezar te hago un pequeño gancho, que esta película está basada en hechos reales y Freddy Krueger existió. Eso para empezar. Algo que mucha gente desconoce, ¿no? Bueno, lo que está basado en hechos reales creo que se ha hablado bastante y os lo cuento. Esto se le ocurrió un día a Wes Craven, ¿no? Que estaba empezando a hacer cine, llevaba pocas las colinas sin ojos, etcétera. Y que, bueno, volando en un avión, de repente vio el caso de una tribu asiática que moría en los sueños, ¿no? Que tras una enfermedad, ¿no? Se llamaba muerte súbita inesperada, ¿no? Pasaba de noche y se demostraba que dormían en un proceso pesadillesco, brutal, y él se imaginó, o sea, qué jodido debe ser morir en una pesadilla, ¿qué pasará, no? Empezó a imaginarse cosas
y de ahí salió el personaje de Freddy Krueger, ¿no? Esta enfermedad, hay que decirlo, pues, bueno, pues es una tribu que se llama los Monk, ¿no? Y bueno, un poco, quien le puso nombre y apellido, justamente, fíjate, hasta ahí hemos llegado. O sea, lo de Halloween y lo de Colonia América, no es catalán, pero hay que decir que quien descubrió esta enfermedad de Freddy Krueger fue un catalán, el prestigioso cardiólogo español Pere Brugada. En 1992 fue, que además era experto en arritmias cardíacas y todo esto, de la Universidad de Bruselas, descubrió esta enfermedad y le puso nombre y apellido. O sea, hay que decirlo, cada uno lo suyo. Claro. Bueno, curiosidades. Helm Street, ¿qué es? Para empezar, Helm Street es la calle, porque por eso a nosotros no nos dice nada. Helm Street, sí, la peli de Freddy Krueger, pero para los americanos ya tenía significado, porque Helm Street es nada más ni menos que la calle que asesinaron a Kennedy. Es muy icónica, o sea, es la calle que justo da a la Plaza Daly, donde asesinaron a Kennedy, y se llama Helm Street, o sea, cosa que ya es bastante icónica para ellos, ¿no? Curiosidades, la casa típica, la casa maravillosa donde se rodó la película, esa casita bucólica, idílica, americana, ¿no? Así como de barrio periférico, ¿no? De urbanización americana típica, existe de verdad también. Se encuentra en 1428 North Genesee Avenue de Los Ángeles, California. Además, tengo que decirlo porque yo estuve en la puerta, me llevan hasta la puerta, o sea, me hice una foto y todo. A ver, te lo digo porque si a alguien le interesa y tiene dinero por ahí, oye, si te sobran $2 millones, 2 millones con 100, está en venta, la puedes encontrar en Fotocasa, esta película está en venta ahora mismo, es un poco cara, tiene 3 cuartos de baño, 3 dormitorios, un baño y una piscina. Yo doy información, eso para que le interese. Hablando de la peli, más curiosidades. La película costó 1,8 millones, es muy poco presupuesto para una película americana. Recaudó la friolera de 57 millones, o sea, un pelotazo de esos brutales, ya te digo yo, brutal, ni Bárcenas. El actor de Freddy, pues bueno, nadie se puede imaginar Freddy Krueger sin Robert Englund, ¿no? Claro. Luego te contaré otra pequeña curiosidad sobre esto, ¿eh? Pero, bueno, al principio fue un tal David Warner, que mucha gente igual no lo ubica, seguro que el doctor Pertierra, porque él sí que le gusta mucho el cine, o a uno de otros compañeros también, es un actor secundario muy alto también, como que daba mucha impresión, ¿no? Salía en Los pasajeros del tiempo, una película de Nicolas Meyer, muy guapa también. Y hubiese quedado bien David Warner, pero al final fue Robert Englund el que por ganas al final se quedó, y porque cobraba menos, porque era muy desconocido, solo había hecho V, al final se quedó con el personaje de Freddy Krueger. Hay que decir que para el personaje de Nancy, la cual lo interpretó Heather Langenkamp, fíjate, pasaron actrices como Demi Moore, Courtney Cox, Jennifer Grey, la de Dirty Dancing. Bueno, yo no me imagino a Demi Moore, la verdad, pero bueno, no me imagino. Es la película que debutó Johnny Depp, y aquí está la gran curiosidad también, una de las grandes curiosidades, porque Johnny Depp acompañó a un colega que se llama Jake Early Haley, un actor que estaba empezando, un chaval joven, lo acompañó al casting, y a Wes Craven le gustó mucho Johnny Depp y le hizo recitar unas frases del guión, y le gustó tanto que al final se quedó para el personaje ese que muere terriblemente, un amigo de la protagonista, muere brutal, y se quedó, y ahí debutó Johnny Depp por casualidad, gracias a Helm Street. Curiosidades de la vida, que este actor que quedó frustrado porque va a un casting y cogen a su amigo, no a él, Jake Earle Haley, en 2010 fue ni más ni menos que Freddy Krueger en el remake de la película de Freddy Krueger. O sea, el que hace de Freddy Krueger es él. Tremendo. El amigo de Johnny Depp, que nunca pudo debutar en el año 84. Al final, en el remake del 2010, el que hace de Freddy Krueger es el amigo. Curiosidades, ¿no? Ya voy avanzando, que queda poco tiempo, pero vamos, básicamente el primer guión era también un poco feo, iba sobre un violador de niños y no le gustó a la productora New Line Cinema, lo cambiaron. La iba a producir Disney, como en plan muy bucólica, tampoco no quiso Wes Craven, dijo que tenía que ser una película de terror. Y al final quedó como quedó, ¿no? Y ya para finalizar, os digo que el nombre de Freddy Krueger no es ni más ni menos que un pequeño homenaje que hizo Wes Craven, el director y guionista, para vengarse, digámoslo así, de un auténtico cabrón que le hizo la vida imposible cuando era pequeño en el colegio, que le hacía bullying, un tal Freddy Krueger. Fred Krueger.
Qué O sea fuerte. que Freddy Krueger existió y para vengarse, el mayor cabrón de la historia del cine le puso, tiene ese nombre. O sea, que el que le hizo bullying. Y bueno, pues hasta aquí Qué un poco bueno, las Carlos. curiosidades. Sí, tiene la tertulia con Carlos Dueñas. No sé si Miguel Ángel tiene algo para Carlos, alguna curiosidad o de lo que ha comentado. Sí, yo estoy con él de acuerdo. La verdad es que, ante todo, saludarlo a Carlos de nuevo. Saludos. Y la sapiencia que tiene el tema del cine, que a mí sabe que me gusta. Hemos hecho, Sí, bueno, hombre. un programa sobre las barbaridades del cine. Y es verdad, a mí me llama la atención esa de Línea Mortal, la de Julia Roberts, evidentemente, que es mucho más potente, y la de Discovery. La de Discovery es uno de los elementos éticos. ¿Qué ocurriría? Y a mí me gustó mucho. ¿Qué ocurriría si uno supiera que después de la vida hay otra vida? Imagínate. La película de Robert Redford, si no la mente no me falla, de Robert muy Redford, que trabaja fantásticamente, pues ve cómo las personas pues se suicidan porque dice, oye, llevo aquí una vida de perro, voy a cambiar al más allá, que tengo una vida maravillosa, adecuada. Ojo que con el tema ético también tendría mucha importancia. La verdad que es una película que me gustó muchísimo. Había que planteárselo, ¿eh? ¿Qué pasaría? Porque yo no sé hasta qué punto es bueno que indaguemos mucho en esto, porque si un día se demuestra que después de la muerte hay vida, a ver qué pasa, ¿eh? A lo mejor alguno ya lo sabe y lo está haciendo, cuidado, ¿eh? Igual en vez de meterte en la cárcel te dan, no sé, te dan un jamón si matas a alguien. Oye, mira, pues no sé, vete a saber. Carlos, antes de despedirte, al despertar, ¿cómo va la novela? Bien, fantástico. Bueno, ya sabéis que estoy trabajando lenta pero continuadamente en el proceso de largometraje también de esta novela. Y esperamos ahora nuevas presentaciones en la FNAC del Triangle, por ejemplo, aquí en Plaza Cataluña, en Barcelona, para enero. Aún me tienen que confirmar el día. En Terrassa Sabadell y, bueno, por algunos sitios más. Por ahí también estoy yo por ahí. La veo traducida al catalán ya mismo, ¿eh? No sé por qué. Ay, no, qué pereza. ¿Cómo se diría, por cierto? ¿Al achecarse? Al achecarse, no. No sé, Eva, ¿cómo sería al despertar en catalán? No. Quita. No. ¿Al despertar en catalán? No. Pues no sé. Me da mucha pereza. De momento en castellano y aparte que va muy bien. Nada, emplazarte al próximo programa, Carlos, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿eh? Estamos aquí esperando, que sé que tienes prisa, que te están esperando. A vosotros. Gracias. Gracias A todos. Adiós. Chao. Adiós, Carlos. Adiós. Carlos, abrazo. Chao. Bien, despedimos a Carlos, entramos en la recta final, otra rueda rápida. Empezamos en sentido inverso, que Chus, el pobre, ha podido hablar menos. Chus, JC, pues no sé si tienes alguna inquietud que nos quede de las experiencias cercanas a la muerte, alguna pregunta para Miguel Ángel o comentario. Sí, yo, bueno, como la cabra tira al monte, voy a tirar de la lengua a Miguel Ángel con una de las partes que a mí más me llama la atención de las ECM, y es que me consta que en algunos casos, lo que no sé si muchos o pocos, después de una ECM, la persona que la ha vivido ha comenzado a despertar capacidades, vamos a decir, especiales. Son muchos casos, pocos casos. A mí es un tema que me llama mucho la atención. Son casos, no te voy a decir mucho poco porque haremos valoración en un número relativamente reducido. Yo habré investigado, pues, llegarán quizás a los 100 casos con cierta calidad, me vuelvo a referir. Pero sí es verdad que en muchos casos he encontrado, y no voy a hablar de historia de otra o de investigaciones de otras personas, sino de las mías, he encontrado a personas pues que decían que tenían capacidad yo recuerdo, y quizás una de las que más me ha impactado es la capacidad de precognición y de premonición que me contó un arquitecto muy conocido, hermano también de alguien muy conocido, no voy a dar más pistas, que tiene libros que son bestsellers, no es español, ahí digo para que os comáis todavía un poquito más la mente, donde con su hija, después de muchísimos años, pero el hombre ya pasa la jubilación, me contaba que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que después de esa experiencia cercana a la muerte tuvo esas capacidades de premonición y premonición. Y la hija me lo confirmaba. Dice, bueno, mi padre era impresionante. Dice, ahora va a llamar fulanito. Dice, que alguien que no había llamado
en un año, en 2 años, llamaba, esto va a ocurrir, esto va a suceder lo otro. Esa quizás es la más importante. Otras personas refieren tener capacidad de curación o de sanación. Yo ahí no la he visto, pero como digo, algunas capacidades especiales, voy a decir, que curiosamente todas las personas que han referido tener esas capacidades es como el que deja salir el aire de un globo, poco a poco se va desinflando hasta que acaba por desaparecer. Esta persona, que digo que quizás sea el caso más impresionante, porque además me la confirmaba su hija ya de una edad bastante también importante, pues como digo, estas capacidades van desapareciendo y a los 2, 3, 4 años desaparecen completamente. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es algo interesante porque, bueno, hay algunos casos que de verdad, si los contase, usted diría, mira, vamos a cambiar de tertulia a lo desconocido, vamos a irnos a otro lugar porque aquí ya están flipando. Vamos con Maika. Nada, o sea, bueno, he compartido con vosotros la experiencia. Como ya os he dicho, no fue muy positiva, la verdad. Y bueno, pues sí que he conocido casos de personas pues que parece ser que han visto un túnel y algún familiar y demás. Y bueno, pues la verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiera sido así, sinceramente. Pero bueno. Todo el mundo parece que quiere ver pues lo que decíamos antes, ¿no? Ese patrón común, ¿no? Que parece que si no ves el túnel, si no ves desde arriba tu cuerpo, no relatas, pues claro, parece ser que es una FM de distinta, ¿no? Que no, pero que yo creo que hay distintas posibilidades, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, ya os he comentado, en mi caso, pues sí, flotar sí que flotaba, porque no notaba que iba andando, o sea, pero bueno. El caso es ese, y luego referente a lo que estaba comentando Miguel Ángel por la pregunta de Chus, yo sí que, a ver, no son capacidades, yo nunca les llamo capacidades, pero bueno, el poder sentir, el poder ver, más allá, ¿no? de lo que pues, la gente puede ver quizás, ¿no? Me pasaba antes, pero quizás en ese momento puede ser que se agudizara un poco más. Pero yo ya desde pequeña ya veía y sentía cosas, pero podría ser que fuera a más, ¿no? Porque bueno, llegué a desarrollar capacidades que me parecían increíbles. Pero bueno. Maika, perdona una pregunta. Las capacidades que desarrollaste, ¿qué tiempo se prolongaron? Pues mira, por ejemplo, la psicometría. Yo tocaba cualquier cosa pues no sé, una firma mismo de una persona y bueno, le contaba toda su vida. Era increíble, pero te estoy hablando de gente que no conocía de nada. La psicometría, la telepatía, no sé, o va a llamar esta persona y llamaba, o el poder saber que iba a ocurrir cualquier cosa. La telepatía la sigo percibiendo, la psicometría menos quizás, pero todavía sí que las mantengo ahí. No, a lo mejor hay otras cosas que sí que las he desarrollado más y algunas se han quedado un poco más rezagadas, pero bueno, las estoy otra vez poniendo en práctica, quizás estoy trabajando en ellas y las estoy otra vez retomando, ¿no? Pero no he llegado a perderlas. Sí que hubo un bloqueo, quizás lo provoqué yo durante pues un periodo de tiempo, por circunstancias de la vida, pues como ya os he comentado antes, decidí hacer cambios radicales en mi vida. Y bueno, pues sufrí un bloqueo brutal en ese aspecto y no se fueron, no sentía nada, no había ninguna capacidad de ningún tipo. Y bueno, pues desde hace unos años para acá, pues han vuelto. Pasa bastante, ¿no? ¿No, Eva? Lo que comenta Maika, ¿no? Que hay veces el proceso de las personas con cierta capacidad extrasensorial, sensitivos, este campo que es tan amplio. Pues hay épocas de la vida en las cuales está dormido, otras que digamos que tiene más realce y otras que está más tranquilo, ¿no? Hay épocas también dependiendo del estado, o a veces el alma te dice, bueno, te toca descansar un poco, ¿no? O lo que sea, o te toca aprender. En el caso que yo ayer en un directo lo explicaba, ¿no? Que cuando era pequeña pues yo no veía las cosas bonitas, veía las otras, quizá porque tenía que hacer ese trabajo. Luego es lo que te digo, que llegó un momento que lo dejé un poco aparcado y entonces a raíz de ciertas cosas que me pasaron en mi vida, lo último fue, lo que ya lanzó de todo fue pero sí que es verdad que a raíz de eso,
de esas experiencias es algo como que se mueve, ¿no? Y empiezas ya a desarrollar, por lo menos en mi caso ha pasado, ¿no?, de una forma bastante bestia, ¿no? Tenemos el caso de que hemos comentado Sí, en el caso anterior, el que caso hemos anterior escuchado. de Noli, ¿no? Como que no sabía nada y la hija de Noli no sabía nada. Se limpió ese espacio de una manera que yo ese día estaba súper cansada, pero como había ese ser ahí, de lo que como Maika decía, pues un alma en tránsito, ¿no? Bueno, había un ser un poco más alto que yo recuerde. Y como sin saber nada, Noli lo notó todo, pero es que su hija, que no sabía absolutamente nada, notó lo mismo. Que luego al día siguiente ella me escribió, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Por qué avanzas esta? Porque somos mucho más. Somos mucho más, ni siquiera sabemos lo que somos todavía. No, lo que lo comentabas antes, lo decía Miguel Ángel Pertierra antes, ¿no? Hace ya un ratito, ¿no? Que se le queda explicación a veces y es imposible dar explicación. Y yo, una pregunta que le quiero hacer a Miguel Ángel. Claro, ¿cómo vas a dar explicación a una persona que está viviendo lo que su madre está viviendo y ella no lo sabe? Tertulias de lo desconocido. Claro, es sumamente llamativo, ¿no? Miguel Ángel, entre la comunidad médica científica, tú comienzas a investigar estas experiencias hace ya bastantes años. ¿Ha habido un cambio en digamos que la ciencia, los médicos, en los hospitales son más propicios, no son tan recelosos como al principio cuando tú ibas preguntando? Imagino que algún compañero te miraba un poco raro. Sí, pues yo te digo que ha habido un cambio brutal, ¿eh? Y yo, a fin de cuentas, lo comencé el año 90, pero el doctor, por ejemplo, Enrique Vila, que trabajaba en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, bueno, él me contaba que una verdadera persecución. Yo, a fin de cuentas, además que entré 2 veces en un despacho para aclarar qué es lo que estaba investigando, ¿no? Curiosamente, lo que sí ha habido un cambio desde esos años 90 hasta ahora sobre la concepción de la experiencia cercana a la muerte. Y ya nadie duda, es como un fenómeno que nadie duda. Se ha normalizado bastante, ¿no? Sí, lo único que hay que darle explicación. Evidentemente, como todo fenómeno, puede tener sus variantes y sus puntos de vista, pero sí es verdad que hay grupos ya completos y hay lugares de investigación científicos que se dedican a investigar experiencias cercanas a la muerte, y no solamente el estudio Auer, por ejemplo, de Samparnia, ¿no? En España, pues yo digo que por ejemplo, está José Alonso en el Hospital de Ararisaca de Murcia, el Virgen de Ararisaca, de que en un momento determinado estudia con esa la experiencia cercana a la muerte con esa resonancia magnética dinámica. Yo di 3 charlas y he dado 3 charlas en el Colegio de Médicos de Málaga, invitado por ellos, invitado por el Colegio de Médicos, y me ha sorprendido la cantidad de compañeros, tanto especialistas, médicos especialistas, como enfermeros, auxiliares, celadores, que han acudido a esas charlas. Incluso una de las veces invitaron a distintos, era multicultural. Y bueno, venía desde un imán o varios imanes musulmanes bueno, del mundo de vista judío, cristiano, por lo cual yo creo que se está normalizando, porque se ve que es un fenómeno existente, que no es una leyenda urbana, que desgraciadamente en los años 90 apareció una leyenda urbana y que bueno, que era una moda, pues como podía ser otro fenómeno existente en la época, pero cuando ya han visto que bueno, que es una realidad, que como dice Pittman Lommel o el Data, que un 18 o un 20% de personas que tienen un estado crítico pueden tener esta experiencia cercana a la muerte, la medicina y el científico estamos en la obligación de explicarlo, y aquel que tenemos ese gusanillo de investigar, pues nos adentramos en ese mundo. Evidentemente, la historia está llena de gerifaltes y de empoltronados que han intentado tirar estudios de todo tipo, yo qué sé, desde Galileo a Miguel Servet o a Giordano Bruno, ¿no? Pero bueno, después, al pasar el tiempo, esos gerifaltes han pasado al ostracismo. En cambio, tanto Miguel Servet pues como
Giordano Bruno, como pudo ser Galileo, evidentemente han pasado al conocimiento, ¿no? Y bueno, cuando quizá para los oyentes el menos conocido Giordano Bruno, que decía que podía haber mundo fuera de nuestro sistema solar, de donde vivíamos, que incluso con seres habitables. Él lo decía con las palabras de un ser del siglo XVII, principio del XVIII. Claro, cuando alguien te cuenta eso, es como si nosotros hablásemos de tecnología o para dentro de 300 años. Posiblemente el que no escuchase diría, qué barbaridad. O como si alguien pues de esa época hablase de los teléfonos móviles, diría, pues no sabría explicarlo, ¿no? Pero como digo, el conocimiento muchas veces estático, y al igual que a Einstein le dijeron que la ciencia estaba ya totalmente investigada y que para qué iba a estudiar física, pues a estas personas que viven en ese submundo del ostracismo, pues se van a quedar ahí. En cambio, la ciencia, quieran o no, va a seguir evolucionando. Y esperemos que así sea. Vamos a ir concluyendo. Eva Carrasco, para terminar, pues no sé si quieres comentar algo, reflexión de todo lo que hemos hablado, esas experiencias que unas son muy bonitas, otras ya sabes que son más negativas, incluso el de Maika no fue realmente, hubo un poco de todo ahí. Pues que debemos hacer más caso a las señales. No solo a las señales de cuando se tiene una ECM, sino a las señales diariamente que nos van dando. Porque todos los que estudian tanto la ciencia... Pero quizá, disculpa que te interrumpa, quizá la ECM Te disculpo. quizá la ECM también, eso que tú hablas muchas veces de los pactos, quizá esté pactada para ese cambio de vida, ¿no? Que decíamos antes. Bueno, no. ¿Quién sabe? Bueno, sí, puede ser. O sea, que tengas que tener un accidente, que tengas que tener una... No, lo de los accidentes es tipo karma, sí, pero a veces eres tú también, porque a veces nos frenamos o nosotros mismos no queremos algo y de repente o no estamos preparados o tenemos miedo a eso y de repente te tuerces un tobillo y no puedes ir a esa cita. Hay gente que a raíz de un accidente le ha cambiado la vida, ¿no? Y no siempre negativamente, a veces es positivamente, ¿no? Sí, pero por eso que debemos hacer caso a todas estas señales, científicos y no científicos, hombres, mujeres o lo que sea, porque realmente científicos, hombres, mujeres, plantas, animales y todo el mundo se va de aquí. Partiendo de esa base, todos los científicos se quedan aquí. Y los científicos que han estudiado los científicos resulta que se han ido también. Entonces debemos pensar un poco, ¿no? Que no somos eternos como alma, pero aquí somos muy efímeros. Así que debemos pensar esto, tanto discutir aquí que si vino, que si fue, luego el que vino y fue, se van también. Sí, al final todos nos vamos. Entonces, debemos hacer más y debemos hacer las cosas pues mejor para ver que no solo somos un cuerpo físico ni la mesa de estal, porque a veces decimos, oye, es que esto tenemos una sensación y la eludimos, no, es que yo en estas cosas... Bueno, porque estamos en el punto de vista racional de la explicación, pero a veces no la tiene, como decíamos antes, ¿no? Es una pena que lo racional, el hemisferio izquierdo, deje aparte lo que llamamos irracional, pero que en realidad es lo que nos conecta con ese mundo. El equilibrio es la base. Yo creo que la complementarse, yo creo que lo justo. Para poder trabajar aquí, porque si te duele un brazo, tenemos que trabajar ese brazo que te duele, pero saber también que tenemos las herramientas para sanar este brazo a otros niveles, no solo con antiinflamatorios. Porque, ¿y si ese brazo está provocado porque te llevas mal, porque es el izquierdo, con tu mujer, y hay algo emocional ahí que viene de otro sitio? Entonces la cuerda es mucho más larga de lo que parece. Bueno, Eva, pues una forma de contactar contigo, pues antes de despedirte. Pues a través de la página de Eva Carrasco, Clarividencia Mediunidad. Y a veces ya ni me acuerdo, ¿eh? Crea tu vida con Eva Carrasco. Crea tu vida con Eva Carrasco. En la Rueda del Misterio, hemos iniciado por otra supuesto, vez. También, con Miguel Ángel Pertira, que lo tenemos aquí. En la Rueda del Misterio, que seguimos rodando. Claro que sí. Hay que dar las gracias a Miguel Ángel Pertierra, por supuesto, y por todo, por su amistad y por todo. Y nada, pues si me buscan Eva Carrasco, pues me encuentran. El que quiera y el que te busca te encuentra, ¿no? El que me busca me encuentra. Eso suena un poco retador, es un reto, ¿no? Gracias, Eva, ¿eh? De nada, y a todos. Ya seguimos para este caso, ya para ir casi concluyendo. Vamos con Maika. Maika, muy interesante tu caso, de verdad. Me ha gustado mucho y no sé si quieres una última reflexión, comentario para despedir. Pues no sé, comentaros que, bueno, pues si alguien ha tenido una experiencia similar, pues que la comente y, pues no sé, a ver si entre unos y otros encuentro el significado real de lo que
de lo que viví. A ver si llegamos, ¿no? a conocer un poco más, ¿no? Yo creo que, como A mí me decíamos antes, a lo encantaría. mejor en un futuro sepamos el por qué se producen y cómo funciona esto, ¿no? Cómo es posible, ¿no? Que volvamos de, bueno, pues de una experiencia así, la tengamos, que quizás sea también por algo, ¿no? No sabemos. Bueno, yo me alegro de haber vuelto, ¿no? Bueno, no sé, te cambia radicalmente la vida, por lo menos a mí. Hay gente que a lo mejor no se la habrá cambiado, ¿no? Pero en mi caso ya, como lo he comentado, lo ha dicho Miguel Ángel, que también se lo he dicho, pues, en mi caso cambió radical todo. O sea, yo le di, digamos que fue un corte brutal a mi vida y de ahí cambié todo. Pero bueno, Pues sobre así que todo, nada. sí, gracias por la valentía de contar los testimonios, que siempre lo decimos, que a la gente le cuesta mucho el contarlo públicamente, hablar de estas cosas, estos temas que a veces los comentamos ahí en Petit Comité y no queremos que sepan fuera de este círculo y sabes que a veces también es Bueno, más complicado, ¿no? yo creo que es importante el contarlo, el saberlo, el sacarlo tú, ¿no? El que la gente, pues también, porque mucha gente le ha pasado algo similar. Y cuando ve que hay otros casos parecidos, pues ya se animan un poco más, ¿no? Y ven que no son los únicos o que no son los raros, ¿no? Como mucha gente puede pensar. Y me Es que alegro de entonces haberlo podido somos compartir. muchos raros entonces, ¿eh? Hay muchísimos raros ya. Yo encantada de Somos ser millones, rara. somos legión. Y bueno, y como te he dicho, encantada de estar aquí, un placer. Y bueno, y lujazo de que estéis, pues, Pedro, Eva, Chus y Miguel Ángel Pertierra. Muchas gracias, Maika. Una forma Muchas rápida gracias. de contactar contigo, de aparte de una página de pintura también, que siempre se nos olvida. Sí, bueno, en Facebook, Maika Pintura, ahí podéis ver un poco pues, los trabajos que hago. Y bueno, ahora estoy un poco como parada, tenía un bloqueo, pero bueno, es que de vez en cuando, no sé, me viene un bloqueo y me quedo en stand-by, no sé por dónde ir. Pero bueno, ya hemos retomado un poco el tema de los pinceles y bueno, espero que pronto pueda colgaros algo nuevo. No, por Facebook y bueno, pues ya sabéis que el tema de los animales, pues ahí lo Eso, llevo. los animales, que siempre lo hablamos contigo en el programa. Hoy no, Sí, pero correcto. en los anteriores siempre hablamos de los otros animales. Tan De importante. hecho, bueno, si queréis en algún otro momento, ya os contaré un caso de reencarnación de un animal a otro. Está interesantísimo. Es Es un muy tema también. apasionante. Si ya lo es de personas, pues de animales, pues yo creo que incluso más, ¿no? Sí, bueno, además no es el único caso que conozco, hay más, pero que es impresionante. Sí, mira, esto que me dice me recuerda rápidamente a una cosa que me contaba siempre Eva, ¿no? De un pajarito que supuestamente que tenemos ahora, no, o sea, no que supuestamente tenemos ahora, pero que supuestamente podría ser la reencarnación de otro pajarito que ella tuvo en Uy, sí. su... Aparte, le digo cosas y me mira y yo qué sé, es diferente, son totalmente diferentes los dos. Sí, es curioso pues estaremos pendientes. Y cuando quieras nos lo Ah, cuentas en el programa. cuando queráis, ya sabéis, y nada, y un saludo pues principalmente para los oyentes y para vosotros, pues un abrazo muy fuerte y un placer de verdad. Sois maravillosos. Gracias, Maika. Hasta siempre. Gracias. Un abrazo. Seguimos con Chus. Chus, ¿en qué andas? Bueno, tú siempre estás ahí haciendo cosas, siempre haciendo unas preguntas complicadas. Y cuéntanos un poco a los oyentes también, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver, todo esto. Bueno, escuchar en La Última Realidad, como siempre, que bueno, pues cada 3-4 semanas hacemos un programita. Seguirme, pues bueno, Facebook y Twitter. Ahora también ando tonteando un poco con Instagram, aunque poco. No sé si me acabaré acostumbrando. Seguro que sí, si has caído ya, es lo No, que no, pasa. estoy toda, bueno, no lo sé. Sí, caeré, supongo que sí, no lo Sí, sé. sí, ya estás ahí. Y bueno, quien quiera ponerse en contacto ya más directo con la dirección de correo info@finalescalera.com. Ando, pues eso, por ahí, haciendo cosas. Perfecto, así nos gusta siempre, que estás activo y te vemos que últimamente es más activo todavía. Eso nos gusta muchísimo. Chus, encantado y como siempre y nada, hasta la próxima que será pronto, ¿no? Otra posibilidad de indagar estos temas que tanto nos gustan y que los oyentes también demandan, ¿no? Para hablar de estas cosas ya sabes que siempre que queráis. Muchas gracias, Chus. Vosotros. Un abrazo. Despedimos, Miguel Ángel. No sé si nos ha quedado muchas cosas. Yo tenía un montón de preguntas, pero como sabemos que el tiempo al final es limitado, ¿alguna cosa que te quede por decir de las experiencias cercanas a la muerte que lo hayas dicho, que quieras comentar? La verdad es que solamente tengo que decir que bueno, que es una realidad que está ahí, que yo le doy las gracias a Maika y personas como Maika que nos ayudan a investigar la experiencia cercana a la muerte, porque si personas como Maika no den ese paso adelante y lo comparten con nosotros, pues se quedaría en un anecdotario, en algo que te ha pasado a ti,
pero no podría comparar, investigar y conocer, y no podríamos conocerlo. De verdad que quiero dar las gracias por su valentía, porque yo sé que son experiencias muy personales, como dice ella, que te cambia, que te transforma, que te modifica. Y bueno, y a vosotros, Pedro, Eva, también por difundirlo. Es fundamental darlo a conocer. Darlo a conocer de una forma seria, porque sabes que en el mundo hay, como decía el gallo, gente para todo, y desgraciadamente no lo estamos encontrando. Y bueno, pues simplemente solamente queda decir que seguimos investigando. El último caso me va a permitir que diga solamente el sitio donde me lo he encontrado, en la farmacia. Así que con eso os digo todo. ¿A dónde te puede encontrar el último caso para poder investigar de la experiencia cercana a la muerte? Interesante, Miguel Ángel. Pues seguiremos indagando, ¿no? Al final lo que queremos es encontrar respuestas que no son fáciles, pero bueno, yo creo que entre todos y con las experiencias que como la de Maika, como las otras personas que tienen a bien el contarlas, que es fundamental, pues al final yo creo que llegaremos algún día a alguna conclusión y sabremos más, ¿no? Miguel Ángel, ¿una forma de contactar contigo? Pues la Rueda del Misterio, si lo ponéis en internet, los datos de contacto @ la Rueda del Misterio, el correo. Y bueno, Facebook, Instagram, canal de Repertierra en Facebook, de Repertierra en Instagram. Ahora lo he tenido pues 3 semanitas muy parado por un catarro brutal que he tenido, que no podía casi ni hablar y que realmente no he atendido ni a redes sociales ni a nada. Pero bueno, como decía el Schwarzenegger en Terminator, volveré. Hombre, por supuesto. Y no te he preguntado, fíjate que no te he preguntado por la pandemia, ¿eh? Que yo no te quiero preguntar, pero bueno, no, yo sé que tú lo sigues todo, que estás muy pendiente. Rápidamente, ¿cómo ves la evolución y esa tercera vacuna también, esa tercera dosis que están queriendo poner a personas de más de 60? ¿Tú qué opinas así rápidamente? Pues rápidamente, nada más que hay que ver los números. Ya hoy precisamente cuando se está grabando esto, países como Austria vuelve otra vez a encerrarse todo y cada una de las personas en su casa. Llámalo como quiera, encierro, llámalo como cada uno quiera. Y bueno, parece, a mí personalmente, que la vacuna es un método razonable para intentar parar la evolución. Sé que hay muchos detractores, sé que ahora hay los que quieren obligar a que se pongan las vacunas, los que no quieren obligar. En esa batalla del ser humano siempre está ahí. Pero ¿tú obligarías, Miguel Ángel, a ponerse la vacuna? Yo haría que utilizar los métodos necesarios para ponerlo. Cada uno debe ser libre. Yo creo que cada uno debe ser libre, pero también consecuente, o sea, responsable de su acto. Yo te diría, ¿tú te montarías con alguien a sabiendas que tienes coronavirus en un avión? Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor ya no tanto la vacuna, sino como tomar los medios necesarios y pertinentes como para que no se cuele nadie, absolutamente nadie, y hoy que vale muy poquito el hacer un test de coronavirus, nadie se haga, o sea, se cuele para difundir el coronavirus. Ojo, y el que salga sabiendo que está, pues yo cogí el catarro y lo primero que me hice fue un test de coronavirus, porque tenía tos, fiebre, rinorrea. Al final fue un catarro normal, pero imagino que si hubiera sido un coronavirus y me voy tranquilamente, me quito la mascarilla, me la quito en el ascensor, ¿qué hubiera hecho, qué hubiera pasado con mi convecino? Gran pregunta. Tendríamos que hacer otro. Sí, no, y aparte, disculpa el atraco. No estaba en el guión, pero teniendo a un doctor en la sala, como se dice, ¿no? Creo que no es bueno obligar a nadie, porque claro, está claro que cuando tú obligas a alguien aparecen efecto contrario, seguramente. Yo creo que la palabra informar de verdad, no, bueno, que una persona pues que no entienda, pues diga pues que va a tener el 5G si te vacunas. Yo estoy esperando todavía que me venga el 5G y me he vacunado. Si lo digo como jocoso, ¿no? También he encontrado personas que me decían que me ponían grafeno. Le he pedido por favor que me mandasen el artículo donde lo ponía y todavía no me ha llegado. Hay mucha leyenda urbana. A mí me da la impresión a lo que se habla, y
salvemos la distancia 1347, 1349, la peste negra, donde poco menos venían cualquier cosa, incluso pues quemaban hogueras o realizaban hogueras por quitar los males, o quemaban a personas porque decían que eran brujas y generaban. Yo creo que hemos evolucionado en eso. Pero desgraciadamente me da la impresión que en otras cosas no hemos evolucionado y que, igual que yo no opino de arquitectura ni de cómo se construye un edificio, creo que hay que dejar a los profesionales, se equivoquen o no, porque también hay corrientes de negacionistas pues que evidentemente simplemente son meros charlatanes con títulos. Ojo que también hay que tener cuidado que si tú dices algo, tienes que basarte en algo. No puedes decir no porque no y además es imposible. Hay una frase en Andalucía que dice esto no puede ser porque además es imposible, ¿no? Entonces creo que esos charlatanes, tengan título o no, de eso hay que librarse. Ojo, igual que las redes sociales te bloquean si dices ciertas palabras, aunque tengan millones de seguidores, a esos personas que están en las redes sociales inducen a la infección, habría que también a lo mejor someterle a alguna sanción para que no pudiese difundir aquello que pueden hacer daño a otras terceras personas. Bueno, pues seguiremos hablando seguramente más adelante, porque no tiene visos de que termine la pandemia, y más adelante pues sí haremos un programa para ver un poco la situación y saber la evolución de las vacunas, también hablas de, ¿por qué no?, de los negacionistas, de las personas que tienen una opinión distinta, hablar también un poco de las imposiciones que se quieren hacer, de todo esto también lo comentaremos más adelante. Sí que terminará cuando venga el asteroide. Bueno, en 2027 dice JJ Benítez, así que cuidado, ¿eh? Sí. Así que... Yo diría que, por lo menos venía en el artículo, que solamente, y ya digo, hay una persona que admiro, por favor, que nadie me... Sí, por supuesto. Pero que solamente está seguro al 60%, por lo cual había que decir que al 40% no está seguro. Lo que sí hay que decir es que se ha mojado, incluso lo llevó ante notario, que también hay que echarle... Oye, realmente él creía en esa información que dice que a él le llegó... Que a mí, claro, cuando es que le llega una información y se va al notario y lo registra. O sea, que también hay que ver la parte de el valor, ¿no? De creer en eso, ¿no? Y llevarlo a cabo, ¿no? Y decirlo públicamente que eso, claro. Pedro, ¿qué responsabilidad tiene eso? Mira, mismo Cristóbal Colón tiene un libro diciendo que en 1658, si no me falla la memoria, va a venir el fin del mundo. Como ya estaba muerto, le da igual. En este caso, no se haya muerto, ni mucho menos. Pero tú imagínate que ahora no viene. Hace poco veía el documental la versión extendida de Bugarach. ¿Qué han ocurrido a todas aquellas personas que decían que llegaba el 2012? Pues que han ganado un dinero muy suculento pues con el 2012, y los que se han gastado el dinero en Bugarach, millones de euros. Había uno buenísimo que llamaba desde Canadá, y me vais a permitir que decía, hola, me llamo desde Canadá. ¿Allí tenéis búnker? Porque si no hay búnker no voy, porque yo sé que Bugarach se va a salvar. ¿Qué quiere que te diga? No, yo recuerdo a Paco Rabanne, creo que dijo, ¿no? Que se iba a caer la estación, ¿no? La ISS, ¿no? Se iba a caer la estación Mir en 1999 y de hecho dejó ya la costura y demás, sí, no cayó hasta 2001, 23 de marzo de 2001, o sea que uno puede decir muchas cosas, pero que aunque uno lo certifique, él no se está diciendo, mira, yo mi patrimonio me lo gasto, me lo juego en esto. No, está diciendo, y ojo, y ya digo de una persona que respeto. Sí, no tiene, evidentemente. No estoy de acuerdo en muchas cosas. Tengo que decir que sobre todo le tengo que dar las gracias a Juanjo Benítez públicamente, porque el primer libro que leí fue SOS de la Humanidad, y fíjate que algunas de las cosas que cuentan ahí me impactaron, pero después he conocido a personajes que aparecen en el libro y que tengo una opinión muy distinta a la que tenía con 10 años. Claro. Uno va evolucionando. Pues seguiremos hablando, Miguel Ángel, de todo esto y mucho más contigo, que es un placer tenerte en el programa, ya lo sabes, y nada, te emplazo pues muy pronto a nueva oportunidad para hablar de este o de Paco Rabanne o de Benítez o de lo que haga falta. Ya sabéis que gracias, cuadramos fecha, y de verdad que con Benítez creo que es un gran divulgador, pero que, bueno, vuelvo a decir, no tengo por qué estar de acuerdo con él, aunque lo puedo admirar como lo admiro.
Sí, no, desde luego. Y otra cosa que algún día podríamos plantearnos y preguntarnos es porque a determinadas personas, depende de quién lo diga, pues claro, hay un predicamento, se le tiene más consideración que a otras personas que sale pobrecito o pobrecita que dice cualquier cosita y van enseguida a degüello, ¿no? Cuando hay personas, claro, que tienen pues una trayectoria, un nivel, un estatus que pueden decir lo que les dé la gana y no, bueno, pues no tienen ese efecto como los otros, ¿no? Que les dan caña ahí diestro y siniestro. Ahí está el refrán, cría fama y échate a dormir. Buena disquisición, Pedro, porque hay personas que dicen verdaderas barbaridades y... Que depende de quién lo diga, ¿te das cuenta? Sí, oye, el año pasado salía alguno en televisión que decía barbaridades, que iba a haber 2 o 3 casos nada más, mira, y por ahí está, creo que hasta lo han ascendido, creo. Pues ahí sigue. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Has escuchado Tertulias de lo Desconocido. Próximamente una nueva aventura. ¿Estás preparado?